Regálame un segundito que tengo que parar la transcripción, que eso no quiero que se haga. Entonces, párame la transcripción. Y ya estamos. Ahora sí, bueno, perfecto. Ahora sí, bienvenidos a la ayudantía número 17. El tema de hoy, o lo que vamos a ver hoy, son dos temitas. Yo estaba confundido, confundí los temas. Lo que le tengo que dar el viernes de derivada implícita. Hoy vamos a ver otros ejercicios un poquito ya más complicados de regla de la cadena. Usualmente ya este tipo son los que te ponen en una lección, en un examen. Y vamos a ver el tema de diferencial, lo que es lo que se conoce como la diferencial total. Y mencionar, si es que leen por lo menos Villena, hay mencionar que tiene un error realmente garrafal en la parte que define el diferencial. Ahí está mal definido, por así decirlo. Entonces ahí ahorita se los menciono. Y bueno, cálculo de errores, aproximaciones, una cosita. El diferencial me sirve para aproximar, pero son aproximaciones simples. Luego ya vamos a ver que con otro tipo de técnicas se pueden mejorar esas aproximaciones, pero vamos todo pasito a pasito. Entonces, empezamos aquí de nuevo con un ejercicio así como para calentar un poquito con respecto a lo que estábamos viendo ayer. Entonces, de nuevo, imaginemos creo que es un problema de examen, por lo que veo aquí 10 puntos. Sí, si no estoy mal, o se queda algún examen. Y bueno, nos dice lo siguiente: sea f una función diferenciable. ¿Qué significa que sea diferenciable? Que nos asegura las existencias de las derivadas parciales. Por eso es que si es diferenciable, todo funciona chévere. Nos asegura la existencia de derivadas parciales y que se puede aproximar por un plano tangente. Muchas cosas quedan implícitas cuando se dice que una función es diferenciable. Entonces, si me dice que es diferenciable, todo va a funcionar bacán. Entonces, en R2, sea z una función, en este caso, que depende de dos variables, x y, donde x a su vez depende de u y de b, y y también depende de u y de b. Entonces me dice, demuestra esta igualdad. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos ayer? Ah, si yo quiero demostrar esa igualdad, entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Nosotros partimos de un lado y vemos si podemos llegar al otro. Entonces, si yo partiendo de un lado llego al otro, significa que esas dos cositas son iguales. Ah, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, de nuevo, yo voy a empezar por este ladito de aquí. Por este lado de aquí. Ustedes me han de decir, y buena pregunta, ¿por qué yo no, por ejemplo, puedo hacer lo contrario? ¿Por qué yo no paso acá? ¿Por qué? Porque uno podría preguntarme, ¿por qué mejor no va de derecha a izquierda? Esa es la razón simplemente por la cual no voy de derecha a izquierda, es porque dense cuenta que a mí simplemente me dicen que z es una función, que z es igual a una función que depende de x y y. Pero yo no tengo z, es decir, desde el comienzo yo no podría ni sacar esto, ni sacar esto. Por eso es, entonces literalmente de esta parte de acá yo no podría sacar nada. Ah, perfecto, entonces como yo no puedo sacar nada, yo digo, ese camino no me sirve, mejor voy del otro lado. Ah, perfecto. Entonces, ¿en qué sentido vamos a demostrar? De aquí para acá, para empezar, por si acaso, cualquier aclaración con respecto a eso. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que yo necesito sacar aquí? Yo necesito sacar esta derivada parcial y esta derivada parcial. Ah, entonces vamos calculando cada una de esas respectivamente. Entonces, yo quiero sacar, dense cuenta, yo quiero sacar la derivada parcial de z. De hecho, voy a dejar un poquito de espacio. A ver, lo primero que yo quiero sacar, entonces, ¿qué es? Es la derivada parcial de z con respecto a u. Ah, perfecto, pero para yo, antes de yo empezar a sacar siempre derivadas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ver la dependencia, es decir, entre las variables, hacer mi esquema, hacer mi arbolito. Entonces, ¿cuál es mi función aquí? Z, ¿verdad? Que a su vez esa función depende de ¿qué? De dos variables, x y y. X y y. Perfecto. Pero a su vez, dense cuenta que x depende de qué? Del valor que se le dé a u y del valor que se le dé a b. Ah, perfecto. Entonces x depende de u y x depende de b. Asimismo, y va a depender de qué? Del valor que tome u y del valor que tome b. Ah, perfecto. Entonces y depende de x. Y depende de u. Aquí. Y depende de u. Y también depende del valor que tome B. Perfecto, entonces ahora sí, una vez que yo ya tengo eso, entonces lo siguiente que me va a preguntar es a dónde yo quiero llegar. Yo quiero sacar la derivada con respecto a U. Ah, perfecto, como yo quiero sacar la derivada con respecto a U, yo me voy a mi arbolito y voy al final donde yo veo nomás U. En este caso yo veo una U aquí y una U acá. Es ahí a donde yo quiero llegar. Ah, perfecto. Y ahora bien, lo siguiente es ver por qué camino yo puedo llegar a esa U. Es decir, yo puedo saltar de Z a X y de X de ahí a U, ¿verdad? Pero también puedo ir por otro camino. Podría ir saltar de Z a y de Y a U. Ah, perfecto. Entonces, cuando nosotros estemos derivando, cuando vayamos por el mismo camino, voy multiplicando en el sentido que cuando voy en el mismo camino voy sacando derivadas y cuando cambie de camino, lo que hago es que sumo. Entonces, ya con eso, ya saben todo, regla de la cadena. Entonces, empezamos por aquí. Entonces, empezamos por aquí. De Z, voy a tomar primero este camino de Z, salto a X, es decir, derivo a Z con respecto a X.
¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Ahora, voy de z, digo de x, salto a u, es decir, saco la derivada de x con respecto a u. Perfecto, allá llegué a u, entonces, como ahora puedo llegar a u por otro camino, simplemente sumo. Perfecto. Ahora bien, de z voy a saltar a y, es decir, voy a derivar a z con respecto a y. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Y de ahí de y salto a u. Entonces tendría la derivada de y con respecto a u. Ahora bien, nos fijamos, lo que yo les mencionaba, dense cuenta que z simplemente es una función que me dicen que depende de x y de y, pero en ningún momento me están diciendo que es z. Entonces yo, esta derivada de aquí, yo les pregunto, estas derivadas que pongo en rojo, ¿las puedo sacar? La derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y, como no me dan z, yo no lo puedo sacar. ¿Alguien ahí va a decir algo? No, mister. Es que iba a responder, pero no había chance. Ya, no te preocupes. No, sí, una cosita que no he puesto aquí para poder leer si escriben. Perfecto. Sí, justamente Eric escribió que si podemos repasar la regla acá, es que justamente ese es el tema dedicado de esta ayudantía, que es un tema, por lo menos casi en todos los exámenes que he visto, ponen problemas de esto en las lecciones, espérense un tema de esto, porque esto es un tema importante. Entonces ya tenemos esta partecita aquí. Ahora bien, yo me pregunto, a ver, estas derivadas de aquí las puedo sacar, estas que estoy poniendo en amarillito. Entonces digo, a ver, conozco qué es x. Y digo, eso sí conozco, porque dense cuenta que eso me lo da el ejercicio. Yo sé que x es igual a u e a la b. Y entonces yo puedo sacar, si conozco x, esa derivada, porque yo puedo derivar x con respecto a u, ¿verdad? Si yo derivo x con respecto a u, ¿qué me va a quedar? Simplemente e a la b. Entonces en vez de tener esta derivada, aquí voy a poner e a la b. Perfecto. Entonces, la misma lógica es acá. Yo me pregunto, ¿puedo sacar esta derivada? Yo digo, a ver, ¿conozco y? Sí, y sí me lo dan, me lo da el ejercicio. Y es igual a u e a la menos b. Perfecto. Sí, entonces, como yo conozco y, puedo derivar y con respecto a qué? Con respecto a u. Perfecto. Entonces, simplemente derivando esta expresión me va a quedar entonces e a la menos b. Perfecto. Entonces, en vez de escribir esta derivada, escribo e a la menos b. Por lo tanto, la derivada de z con respecto a u va a ser Profe, entonces, una dígame. pregunta. Ahí no habrían dos variables, estaría multiplicando entonces u por e a la b. No se sería la derivada de una multiplicación. No, porque date cuenta que estás sacando la derivada con respecto a u, y todo lo que no es u lo consideras constante. Ese e a la menos b sería una constante para ti. Si es que hubiera un u en el denominador, digo, en el exponente, ahí sí es la regla del producto, pero aquí simplemente es u, que es con respecto a eso lo que tú estás derivando por e a la b, pero ese e a la b, como tú estás derivando con respecto a u, es como que si fuera una constante. Es, Ah, es, ya, ya. sí, Sí. por eso es que no hacemos ahí regla del producto. Ahora bien, entonces simplemente esto lo reescribe y nos queda e a la b por la derivada de z con respecto a x más e a la b, e a la menos b por la derivada de z con respecto a y. Entonces ya tenemos la derivada, ya tenemos la primera derivada que yo quería sacar aquí, esta, 1, la voy a poner aquí, 1. Ahora bien, hacemos exactamente los mismos pasos entonces para sacar la derivada de z, pero ahora con respecto a b, es decir, la derivada de z, pero con respecto a b. Para no escribir en el mismo arbolito, aquí vuelvo a copiar. Tengo una función z, cada una de estas depende de x, o sea, z depende de x y de y cada una de estas a su vez depende de u y de b, de u y de b. Entonces ya, una vez que yo siempre tengo la dependencia entre las variables, yo digo, a ver, ¿a dónde es donde yo quiero llegar? Yo quiero llegar a b, ¿verdad? Entonces yo me voy en mi arbolito y veo dónde está la b. Yo digo, aquí tengo una b, aquí tengo una b. Entonces luego, una vez que yo sé a dónde quiero llegar, veo por qué caminos puedo llegar ahí. Entonces yo digo, a ver, de z puedo saltar a x y de x a b. Entonces ya tengo un camino. Pero a su vez también puedo ir de z, podría saltar a y de y a b. Entonces una vez que yo tengo los caminos, simplemente ya es ponerme a derivar, sabiendo que cuando voy por la misma rama multiplico y cuando cambio de rama sumo. Entonces aquí sería la derivada de z, es decir, salto de z a x con respecto a x, ¿por qué por? Porque sigo por la misma rama, la derivada de x con respecto a b, la derivada de x con respecto a b, más, ahora, ¿por qué más? Porque estoy cambiando de rama, porque ya llegué aquí a b, ahora voy a ir por otra ruta. Aquí, de z salto a y, ¿verdad? Entonces voy a hacer la derivada de z con respecto a y, ahora de y salto a b. Entonces sería la derivada de y con respecto a b. En el caso anterior, y mejor dicho, como en el caso anterior, dense cuenta que como no conozco z, no puedo sacar ni esta derivada. Pero estas de acá
sí las puedo sacar porque sí conozco que es X y sí conozco que es Y. Ahora bien, solo que ahora vamos a derivar con respecto a ¿qué? Con respecto a B. Ah, perfecto. Yo sabía que X es igual a UE a la B, ¿verdad? Y yo sé que Y es igual a UE a la menos B. Entonces simplemente ahora como sé que es X y que es Y, derivo X con respecto a B. La derivada de una exponencial es la misma exponencial. Entonces me queda UE a la B. Y la derivada de Y con respecto a B sería menos UE a la B. ¿Por qué? Porque ese exponente baja. Esto simplemente es como derivadas que nosotros hicimos en cálculo lineal. Entonces ya tenemos estas dos derivadas. Entonces en vez de escribir aquí la derivada de X con respecto a B, escribo UE a la B. Y acá la derivada de Y con respecto a B sería menos UE a la menos B. Ah, perfecto. Entonces ya he sacado la otra derivada, ¿verdad? Entonces tendría la derivada de Z con respecto a B. Esto sería igual a ¿qué? UE a la B por la derivada de Z con respecto a X menos UE a la menos B por la derivada de Z con respecto a Y. Ya saqué la segunda derivada, la otra derivada que yo quería, ¿verdad? Esta era 2. Esta de acá. Es esta derivada que yo tenía aquí. Entonces, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué me dice eso? Yo les dije que iba a ver de este lado. Entonces, ¿qué hago? U por los resultados, todo eso multiplicado por los resultados que he obtenido y vamos a ver si llego de alguna forma a esta parte de acá. Ah, pues vamos a verificar. Entonces, a ver, yo sé que es lo que yo parto del lado izquierdo teniendo que U por la derivada de Z con respecto a X por la derivada de Z con respecto a Y, vamos a ver a dónde llego. Yo tendría U multiplicado por esta derivada, la derivada de Z con respecto a X, pero yo ya sé de 1 que eso es E a la B, la derivada de Z con respecto a X, más E a la menos B, la derivada de Z con respecto a Y. Y eso por la derivada de Z con respecto a Y. Ah, perfecto, esto lo tenemos justamente aquí en 2. Yo sé que eso es igual a U a la B, la derivada de Z con respecto a X, menos U a la menos B, la derivada de Z con respecto a Y. Y ahora sí, dense cuenta que este U que yo tengo aquí lo puedo multiplicar aquí, ¿verdad? Lo puedo pasar a multiplicar esta primera expresión y tendría entonces U a la EB, ¿verdad? Derivada de Z con respecto a X más U, un segundito, más UE a la menos B, la derivada de Z con respecto a Y. Todo eso multiplicado por UE a la B, la derivada de Z con respecto a X, menos UE a la menos B, la derivada de Z con respecto a Y. Y dense cuenta que este es un producto notable, porque es como tener una diferencia de cuadrados perfectos. Dense cuenta, tengo esta parte aquí, aquí más, aquí menos, acá más. Digo, aquí tengo lo mismo y lo mismo. Es decir, tengo el típico caso de A menos B, A más B. Y esto ya sabemos que es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces simplemente eso es un producto notable. Entonces aquí esto va a ser igual al primero al cuadrado, es decir, UE a la B. Mister, una pregunta. Ahí podría ya de una vez haber reemplazado X y Y por como U por E a la B, como X. Sí, sí, lo puedes hacer. De hecho, eso es lo que voy a hacer al final. Simplemente era para no perder la idea. Entonces, sí, pero sí lo puedes hacer. Justamente ya vamos a ver, ya vas a ver que lo vamos a hacer aquí. Entonces me quedaría esto al cuadrado menos UE a la menos B, la derivada de Z con respecto a Y, todo esto al cuadrado. Entonces separando tendríamos UE a la B al cuadrado, la derivada de Z con respecto a X al cuadrado, menos UE a la menos B al cuadrado, la derivada de Z con respecto a Y al cuadrado. Y como decía su compañero, pero yo sé que justamente esto me lo da el ejercicio. UE a la B, y era lo que yo hace rato les dije que X era igual a UE a la B, ¿verdad? Entonces en vez de escribir, en vez de tener UE a la B, yo digo, perfecto, eso es X. Tendría entonces X al cuadrado, la derivada de Z con respecto a X al cuadrado, menos, y yo sabía también que Y, eso me lo da el ejercicio, era igual a UE a la menos B. Perfecto, entonces en vez de escribir UE a la menos B, escribo Y al cuadrado, la derivada de Z con respecto a Y al cuadrado. Yo me pregunto, ¿esto era lo que yo quería llegar? Entonces vengo para acá y yo digo, sí, sí, efectivamente, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Entonces, por lo tanto, pues como decía que demuestre, yo sabía de ley que esto se iba a cumplir. Entonces ya llegué. Fíjense, entonces esa es la lógica que nosotros siempre hacemos. Vamos de un lado a otro. Entonces,
yo me fijo cuál es el lado que más sencillo se me hace sacar. Entonces empecé en este lado de izquierda a derecha, saco lo correspondiente que yo necesite en el lado por donde empiezo, en este caso eran esas derivadas, y veo si sustituyendo todo eso llego al otro lado. Entonces como en este caso sí llegué, se cumplió la igualdad. Entonces por lo tanto ahí está la demostración. Por lo general en los libros se pone un cuadradito. Entonces esa sería simplemente la manera en cómo resolvemos este ejercicio de aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? O si no, hasta que si tienen alguna dudita y me vayan preguntando, voy cargando el otro ejercicio. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna dudita? No. Bueno, si no hay ninguna duda, ya saben que ya saben si tienen alguna dudita, me avisan. ¿Qué pasó? Que alguien me dice, ¿qué ayudantía dio? No, no. Transforma lineal. Todo bien, bro. Transforma lineal. Ayudantía. No te entiendo lo que me dices. Transformación lineal, pero eso es, tal vez puede ser, pero eso es álgebra. Bueno, espero que todo está quedando claro. Ya saben que si tienen alguna duda, pues me van diciendo. Entonces, ahora bien, vamos ahora subiéndole el nivel al asunto. Ahorita hemos sacado cosas easy peasy. ¿Por qué? Porque hemos sacado primeras derivadas parciales. Ya cuando saco segundas derivadas parciales, el asunto ya se pone más interesante. Dense cuenta que ahora me están pidiendo, a ver, tú tienes una función w igual a una función f de u, b. Con f una función, esta notación es que significa que es una función que pertenece al espacio de funciones clase C2, donde x es x más y b es x menos y. Y entonces me dice lo siguiente, a ver, me dice, demuéstrame que esta igualdad se cumple. Entonces, a ver, yo, ¿por qué lado podría empezar? Yo podría empezar de aquí para acá, o podría empezar de aquí para acá. Pero yo digo, a ver, en este caso, dése cuenta que esta función w, yo no la conozco, entonces yo no puedo sacar la derivada w con respecto a u. Pero sí puedo sacar acá la segunda derivada de w con respecto a x, porque yo a la final x, por medio de la regla de la cadena, sí la puedo sacar. Sí puedo sacar esta derivada. Entonces digo, entonces ¿por qué lado debería empezar? Obviamente por el izquierdo. Es decir, yo voy a empezar de aquí y voy a terminar. Voy a ver si operando todo lo que tenga que sacar, llego al lado derecho. Entonces, empecemos. Entonces, de nuevo, obviamente, para yo sacar justo lo que yo les mencionaba cuando di derivadas de orden superior, para obtener la segunda derivada, primero tengo que pasar por la primera, pues, de ley, de todo va como en escalera. Entonces, a ver, yo tengo aquí lo siguiente, a ver, yo quiero sacar, primero para sacar estas derivadas de aquí, tendría que sacar las primeras derivadas parciales. Entonces voy a sacar la derivada parcial de w con respecto a x, ¿verdad? Entonces para ello hacemos nuestro arbolito, nuestras dependencias. Entonces digo, a ver, w, dense cuenta, esta w es una función que depende de u y de b. Perfecto. Esto depende de u y depende de b. Y ahora ven, u depende del valor que tome x y el valor que tome y. Perfecto. Entonces u depende de x y u depende de y. Acá b ahora también depende a su vez de x y también depende de y. O sea, el valor que tome b va a depender del valor que tome x y del valor que tome y. Perfecto. X y y. Entonces ya tengo ahí mi arbolito. Entonces w es una función que depende de u y b y cada una de estas depende de x y y. Perfecto. Ahora bien, yo quiero sacar la derivada con respecto a ¿qué? A x. Entonces me fijo en mi arbolito donde hay x al final, ¿verdad? Entonces aquí tengo x y aquí tengo x. Entonces, una vez que yo ya sé a dónde quiero llegar, veo por qué caminos puedo llegar ahí. Entonces, por ejemplo, aquí de w puedo saltar a u y de u puedo saltar a x. Perfecto. O podría de w saltar a b y de b saltar a x. Perfecto. Entonces, seguimoslo ya. Una vez que yo ya tengo las relaciones, sé a dónde quiero llegar y sé cómo llegar, pues ya tengo todo, ¿no? Entonces aquí sería que voy de w, voy por este camino de w, salto a u, entonces derivo w con respecto a u, porque sigo por el mismo camino, salto de u a x, entonces sacaría la derivada de u con respecto a x, más, porque ahora voy a ir por la otra ruta, cambio de camino, la derivada de w con respecto a b, la derivada de w con respecto a b, ahora salto de b a x, entonces va a ser la derivada de b con respecto a x. Y de nuevo, a ver, en este caso, como no conozco w, esto no lo puedo sacar. Pero lo que sí conozco es u, porque se cuenta que u es x más y. Y a su vez también que conozco que b, ¿verdad? Yo sé que b es x menos y. Entonces, como yo conozco estas dos cosas, sin ningún problema puedo sacar
sus derivadas. La derivada de u con respecto a x simplemente me queda 1. Y la derivada de b con respecto a x también me queda 1. Ah, qué bonito, ¿no? Me quedó aquí. Esto es 1 y esto es 1. Perfecto. Entonces aquí tengo la derivada de w con respecto a x. Esto va a ser entonces a la derivada de w con respecto a u más la derivada de w con respecto a b. Y aquí es donde ya va a empezar lo interesante y que es que si lo entienden, usted ya, cualquier ejercicio de esto le sale. Entonces vamos viendo a ver, lo siguiente. Entonces ahora, una vez que yo ya tengo la primera derivada, voy a calcular la segunda derivada. Vamos a ver, entonces yo quiero calcular la segunda derivada de w con respecto a x. Entonces, esto, como yo les decía cuando vimos derivadas de orden superior, esto es una cuestión que hay que verle claro la notación. Entonces, ¿qué significa que yo derive la segunda derivada de w con respecto a x? Esto simplemente es una notación que se usa, pero lo que quiere decir es que yo voy a derivar con respecto a x la primera derivada, es decir, la derivada de w con respecto a x. Ah, perfecto. Ahora bien, pero ustedes han de decir, pero esta derivada ya la acabas de sacar. Entonces, en vez de poner esto aquí, voy a poner esto acá. Ah, perfecto. Entonces, yo voy a derivar con respecto a x, ¿qué? Esta sumita que yo tengo aquí, la derivada de w con respecto a u más la derivada de w con respecto a b. Ah, perfecto. Y la derivada de la suma de dos funciones simplemente es la suma de las derivadas. Entonces voy a derivar con respecto a x la función que es derivada de w con respecto a u más voy a derivar con respecto a x la derivada de w con respecto a b. Entonces ahora bien, ¿qué tengo que sacar? Dense cuenta, voy a sacar dos derivadas, esta de aquí y esta de acá. Entonces ahora viene la complicación, porque ahora me han de decir, profe, pero cuando nosotros hacíamos el caso anterior, yo tenía que ver, para tener el camino, yo tenía que saberme la relación o la dependencia entre las variables. ¿Qué pasa ahora cuando voy a sacar la derivada con respecto a x de esta función aquí? ¿Cómo es la dependencia? Entonces yo te voy a decir sencillito. A ver, cuando tú derivas una función, pierdes la dependencia entre las variables. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú tienes esta función, f de x, y, igual a, yo qué sé, x al cuadrado más y. Fíjate, es una función que depende de dos variables, de x y de y. Saca la derivada con respecto a x, la derivada de f con respecto a x, ¿verdad? De x, y. ¿Esto qué te queda? 2x. Y yo te pregunto, porque ahora aquí, porque eso es por lo general algo que confunde. Cuando ya desaparecen las variables, dice, ah, pues ya la función no depende de esas variables. No, eso no quiere decir. Porque date cuenta que la función sigue dependiendo de x y y. A pesar de que aquí, a pesar de que en la regla de correspondencia ya no aparezca x, la función sigue dependiendo de x y y. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Lo que me dice es que si yo saco derivadas, las relaciones de las variables se siguen manteniendo. Aquí se ve claramente, yo aquí tengo una función que cuando lo derivo, aparentemente la y desaparece, pero la función, la derivada, sigue dependiendo de x y sigue dependiendo de y. Entonces, ah, perfecto. Entonces, ¿qué me dice lo siguiente? Entonces, cuando yo derivo una función, es decir, ahora mi función es la derivada de, en este caso, para seguir con la notación que tenemos aquí, es la derivada de w con respecto a u. Como les dije, como les acabo de mostrar, porque deriven no significa que se pierda la relación entre las variables, es decir, esto va a seguir dependiendo de u, esto va a seguir dependiendo de b, esto va a seguir dependiendo de x, esto va a seguir dependiendo de y, esto sigue dependiendo de x y esto sigue dependiendo de y. Derivar no te quita la relación entre las variables. O sea, como que tengo otro arbolito pero con diferenciales. No, 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 no. Como te digo, si tú tienes aquí una función f de x, y igual a x al cuadrado más y, si tú sacas la derivada, date cuenta que si aquí tú tienes f, esto depende de x y depende de y, para poner un ejemplo sencillo. Si tú derivas la derivada de una función, pues es otra función, que en este caso es 2x. Esta derivada, la derivada de la función con respecto a x, también sigue dependiendo de x y también sigue dependiendo de y. Porque el valor de la derivada va a depender del valor que yo le dé a x y el valor que yo le dé a y, independientemente de que en la regla de correspondencia no aparezca y. Entonces, eso es lo que trato de decir. Cuando tú derivas, la relación entre las variables se sigue manteniendo a pesar de que empiecen a desaparecer las variables de la regla de correspondencia. Entonces, eso es realmente lo que quería decir. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que ya una vez que nosotros sabemos que cuando derivamos la relación entre las variables se sigue manteniendo, entonces ahora sí yo hago exactamente lo mismo que yo he venido haciendo. Entonces dense cuenta que yo he venido haciendo. Entonces fíjense, y ahora yo quiero sacar la derivada con respecto a x, ¿verdad?
Entonces, yo quiero sacar esta derivada de aquí. Entonces, yo me pregunto, ¿a dónde yo quiero llegar? A X, ¿verdad? Entonces, quiero sacar la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a X. Entonces, venimos acá y yo digo, ¿por qué camino yo puedo llegar a eso? Yo puedo ir de aquí, de saltar de esta función de aquí a U y de U a X. O podría ir de esta función de aquí a B y de aquí de B a X. Ah, perfecto. Entonces, vamos a calcular esta parte de aquí. Entonces, ¿esto qué sería igual? Vamos, dense cuenta que es súper sencillo. Entonces, ahora voy a sacar esta derivada. Entonces, lo hacemos como lo hemos venido haciendo siempre. Es decir, de aquí salto para acá. Es decir, voy a derivar con respecto a ¿qué? Con respecto a U, ¿qué? La derivada de W con respecto a U. Perfecto. ¿Por qué por? Porque seguimos en la misma rama. Ahora voy a derivar U y ahora salto de U a X. Es decir, voy a derivar a U con respecto a X, ¿verdad? Ahora bien, salto, voy a otra rama. Entonces, más, ¿verdad? Esta función de aquí la voy a derivar con respecto a ¿qué? A B. Entonces voy a derivar con respecto a B, ¿qué? La derivada de W con respecto a U. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Ahora, B lo derivo con respecto a X. La derivada de B con respecto a X. Y esto que yo he calculado aquí, simplemente es esta parte de aquí. Entonces lo voy a poner aquí. Dense cuenta que esto que yo he calculado aquí simplemente corresponde a esta partecita de aquí. Calculé esa derivada. Entonces, sigamos. De hecho, voy a necesitar más espacio por acá. Perfecto, entonces simplemente calculé eso. Ahora bien, vamos a calcular la otra derivada que yo tengo aquí, la derivada con respecto a x de esta función. Entonces, de nuevo, cuando yo derivaba con respecto a x, la relación se seguía manteniendo. Esto sigue dependiendo de x, esto sigue dependiendo de y, esto sigue dependiendo. Un segundito, ¿cuál era la relación? Ah, era al revés, era ux, aquí. Esto, aquí iba la u, aquí iba la b, aquí iba la x y aquí iba la y. Profe, hola, una pregunta. Dígame. ¿Por qué va a ser otra vez el árbol ahorita? O sea, ¿por qué lo hago yo? Por cuestiones de didáctica, pero si ustedes ya lo saben hacer, ni siquiera es necesario que pongan el árbol, ustedes lo hacen de one. ¿Por qué de nuevo? Un segundito. Espérate, aquí es la derivada de W con respecto a B. A ver, no te entiendo por qué, o sea, si me preguntas que por qué lo escribo de nuevo. Es que, a ver, se supone que debemos derivar 2 veces, ¿verdad? Sí. Ya, nosotros ya hicimos un arbolito y ahorita hizo otro arbolito. Sí, pero ¿qué son árboles? Estamos a la izquierda y ahorita va a ser otro árbol, entonces me mareé. Sí, No sé si... sí, pero es que son arbolitos de diferentes funciones. Este es el arbolito de W, este es el arbolito de la derivada de W con respecto a U, y este es el arbolito de la derivada de W con respecto a B. Entonces son diferentes. Lo que estoy mostrando es que esta es la dependencia de las variables de esta función W. Esta es de la función W. Esta es la dependencia de las variables de la derivada de W con respecto a U. Y esta es la dependencia de las variables de la derivada de W con respecto a B. Son diferentes funciones. Es verdad, todas tienen la misma relación porque cuando yo derivo no pasa nada con respecto a la... Pero yo lo hago por cuestiones, digamos, didácticas, para que vean por qué saco cada una de las derivadas que voy sacando. Aunque en la práctica realmente solo se necesita este primerito. Ya cuando tú ya, como te das cuenta, como todos son exactamente la misma relación, ya vas derivando de uno. Pero date cuenta, no es que sean el mismo árbol, cada árbol es una cosa diferente. Esta es la relación de las variables de W, esta es la de otra función, que es esta, la derivada W con respecto a U, y esta es la de otra función, la de W con respecto a B. No son los mismos arbolitos, cada uno es de una función en particular. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. No, sí, pues buena pregunta, ¿no? Entonces, ahora bien, ahora queremos sacar esta derivada de aquí. Esta de aquí. Entonces, ¿cómo yo saco esta derivada? Entonces, a ver, una vez que yo ya conozco la relación de qué función, de esta que yo tengo aquí, que es la que voy a derivar, entonces yo veo, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a X. Entonces yo digo, ya, aquí tengo X, aquí tengo X. Ahora, lo siguiente que hago es, ¿cómo puedo llegar a esa X? De aquí salto a U y de U salto a X. O también puedo ir de esta de aquí a B y de B a X. Entonces, una vez que yo ya tengo los caminos, pues ya es sencillo el asunto. Entonces, venimos para acá. Entonces, esto va a ser más. Entonces, ¿qué me dice aquí? Deriva esta función con respecto a U, para ir en ese sentido. Voy a derivar con respecto a U. ¿Qué función? La derivada de W con respecto a B. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Ahora, deriva U con respecto a B. Perfecto. La derivada de U, la derivada de U, un segundito,
porque no me agarras. Un segundito que no sé por qué no quiere agarrar el... Ya, la derivada de u con respecto a x. Ya, ahora, más, ¿por qué más? Porque estoy cambiando de ramita. Ahora salto de aquí para acá, es decir, voy a derivar con respecto a b. ¿Qué cosita? La derivada de b con respecto a b. Perfecto. Y ahora, ¿por qué por? Porque sigo por la misma ramita. Salto de b a, salto de b a x, es decir, no sé qué hice ahí, perfecto. Salto de b a x, entonces ahora tendría la derivada de b con respecto a x. Y ya, entonces dense cuenta, esto que voy a poner aquí, de hecho lo voy a poner en otro color, esto que yo he puesto aquí simplemente era esta derivada de aquí. Y lo que está en rojo pues era la primera derivada. Entonces, ahora bien, ya tenemos todo eso derivado. Entonces ahora sí es súper sencillo, cuestión de notación. Entonces dense cuenta, a ver, la derivada de u de la derivada de w con respecto a u, esto es simplemente la segunda derivada de w con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Perfecto. Ahora bien, más derivar la derivada de b de la derivada de w con respecto a u, esto es la segunda derivada parcial en el orden, primero con respecto a u, luego con respecto a b. Esto por la derivada de b con respecto a x. Ahora, más, acá, si yo derivo la derivada de u, ¿de qué? De la derivada de w con respecto a b, esto es la segunda derivada parcial, primero con respecto a b y luego con respecto a u, por, aquí, la derivada de u con respecto a x. Y ahora bien, más, derivar con respecto a b, la derivada de w con respecto a b es la segunda derivada de w con respecto a b, ¿verdad? Por la derivada de b con respecto a x. Perfecto. Ahora bien, yo me pregunto, a ver, como yo no conozco w, no puedo sacar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero yo tengo arribita, yo conozco que era u, sí, eso sí lo tenía. Me decía que u era igual a x más y, eso me lo decía justamente aquí arribita el ejercicio. Recuérdense que u es igual a x más y b es igual a x menos y. Entonces b era igual a x menos y, ¿verdad? Entonces puedo sacar estas derivadas de aquí. Entonces la derivada de u con respecto a x es 1 y la derivada de b con respecto a x también es 1. Entonces reemplazo esto por 1, reemplazo esto por 1, reemplazo esto por 1 y reemplazo esto por 1. Ah, perfecto. Entonces simplemente, ¿qué me quedó? Entonces ahora me quedó que esto va a ser igual a la segunda derivada de w con respecto a u al cuadrado más la derivada de w con respecto a b con respecto a u más la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a b y luego con respecto a u, más la segunda derivada parcial de w con respecto a b. Entonces aquí es donde va a venir algo interesante. ¿Qué es lo interesante que va a venir aquí? O sea, realmente ya hasta ahí quedaríamos, ¿verdad? Tendríamos que esta es la segunda derivada de w con respecto a x, porque de aquí ya no puedo seguir calculando nada más porque no conozco w. Entonces aquí viene algo interesante. A mí me decía que esta función, dime Melanie. Perdón, es que, por favor, ¿podrías repetir la parte de la derivada de w con respecto a b y con respecto a u? Por favor. Las mixtas me dices. Ajá, sí, en eso me mareo. Ah, ya. Bueno, para empezar, eso no te vas a marear con lo siguiente. Esa notación, ¿qué representa? Cuando tú tienes la derivada de w, por ejemplo, con respecto, yo siempre lo digo, por ejemplo, con respecto a b, con respecto a u, siempre el orden de cómo se va derivando va así, de esto para esto. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que yo para conseguir esta derivada, primero saqué la derivada de b con respecto a u, y a esa derivada, esta fue la primera derivada que hice, y luego a esa lo derivé con respecto eso lo derive con respecto a b. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, esta derivada parcial es, esta notación es la segunda derivada parcial mixta. Primero derivé u, porque era lo primero que se hizo, la primera derivada, y luego con respecto a b. Entonces, siempre que ustedes tengan esta notación de aquí, de derivadas parciales mixtas, aquí, entonces siempre el orden de integración es así, de derecha a izquierda, eso es lo que te indica. Entonces, de nuevo, siempre estas notaciones son sencillas, porque date cuenta, estás derivando una derivada, entonces eso que va a ser una segunda derivada, pero ahora bien, en este caso, ¿qué es? Primero derivaste con respecto a u y luego con respecto a b, entonces la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a u y luego con respecto a b. Siempre el orden en cómo se fue derivando va de la derecha hacia la izquierda, cuando usas esta notación. ¿Por qué, por ejemplo, acá, en esta de acá, ¿verdad? Yo tenía la derivada de
con la derivada, voy a derivar con respecto a u, la derivada de w con respecto a b. Entonces, como estoy derivando una derivada, ¿qué significa que es eso? Una segunda derivada. Ah, perfecto. ¿Pero en qué orden? Primero se derivó b y luego se derivó u. Ah, perfecto. Y así es como se consigue entonces las derivadas parciales mixtas. Y con respecto a la otra notación, a la de acá, si ustedes date cuenta, si tú sacas la derivada, por ejemplo, esta de aquí, no, esta de aquí, la derivada, por ejemplo, con respecto a b, de la derivada de w con respecto a b, ¿qué significa esto? Estás derivando una derivada. Ah, perfecto. Entonces, pero estás derivando con respecto a la misma variable. Entonces estás sacando la segunda derivada parcial, la segunda derivada de w con respecto a, en este caso, a b. Y así entonces como entonces se hace, sí, por eso que a mí me gusta usar esta notación porque queda claro cómo es que van apareciendo esas segundas derivadas parciales, las mixtas y todo eso. Un segundito, Eric, déjame que Melanie me diga si quedó claro y de ahí ya sigo contigo. ¿Quedó claro, Melanie? Sí, espérate un minutito. Y en la misma que señalaste de la parte de moradito, ¿qué le pasó a du sobre dx? Esa quedó tal cual, ¿verdad? A ver, en la que yo señalé en moradito, esto. Ajá, no, está moradito. Ajá, es que es como que estuvieran tres multiplicándose, por así decirlo. Entonces, tú tomas las dos primeras como mixtas y queda una libre. Ah, ya, es que hay una, ya, mira. Eh, una como mixta, no, es que date cuenta que lo que estamos haciendo es exactamente lo que hicimos en el primer paso. Mira, fíjate en lo siguiente, ¿qué era lo que nosotros hacíamos en el primer paso? En el primer paso, por ejemplo, yo te decía la derivada de w, ¿verdad? La derivas con respecto a u, es decir, esta función de aquí la derivas con respecto a u, es decir, la derivada de w con respecto a u. ¿Por qué por? Porque seguías por la misma ramita, entonces la derivada de u con respecto a x. Entonces ahí es donde aparece esa derivada de u con respecto a x. Entonces este por es una multiplicación, esta derivada por esta derivada. Ahora, cuando yo te pongo corchete, significa que no es que estás multiplicando, sino que le estás sacando la derivada a esta función de aquí. Le estás sacando cuando yo te pongo esta notación significa que estoy derivando lo que está aquí adentro. Eso es lo que te voy poniendo. Entonces, por la derivada de, en este caso, de u con respecto a x. Entonces, lo que yo tenía aquí abajo, date cuenta que es exactamente lo mismo. Fíjate en lo siguiente. ¿Cuál es la función que tienes aquí? U. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? De hecho, lo puedo poner en la misma notación si lo quieres. Estoy derivando con respecto a U. ¿Qué función? W. Por la derivada de U con respecto a X. Eso fue lo que yo decía, ¿verdad? Entonces, acá es la misma lógica. Vienes para acá. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Entonces, ¿qué nosotros estábamos haciendo aquí para hacer esta derivada de aquí? Ah, tú vas a derivar esta función con respecto a u. Entonces estás derivando con respecto a u. ¿Qué función? Esta de aquí. Por eso que yo pongo esta notación. Siempre que yo pongo esto significa que estás derivando esto que está aquí adentro con respecto a esta variable. Y esta derivada que estaba aquí, salía del hecho de que seguíamos por la misma rama. Saltábamos de u a x. Entonces esta era la derivada de u con respecto a x. De hecho, déjame, que no quiero andar poniendo todo esto. Entonces, eso es lo que realmente estamos haciendo aquí. Entonces, esto de aquí, esta primera parte de aquí, es una derivada que está multiplicando a otra derivada. Ahora bien, pero era justamente lo que yo les decía. Estos valores de aquí, como tú sabes que es u y como tú sabes que es b, entonces podías calcular cada una de estas derivadas y se iban. Como tú calculaste que era la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a b, todas esas eran 1, entonces esto era 1, esto era 1, esto era 1 y esto era 1. Y de ahí entonces era que nos quedábamos con esta ecuación de aquí. Por eso es. No sé si ahí quedó un poco más claro tu duda. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, por eso es que es muy importante la notación aquí. Muchos profesores, yo respeto muchísimo cómo den cada notación. De hecho, hay profes que no les gusta notación. De hecho, hay profes que explican con esta notación, esta notación de aquí, X, Y. Yo respeto mucho que la hagan así, pero para mí esa se me hace una notación dificilísima de explicarles. Entonces, por eso uso esta de aquí. Ahora sí, discúlpame. Eric, coméntame qué duda tienes. No te escucho, Eric, por si acaso. Eric. Te oigo lagueadísimo. O mejor dicho, ni siquiera te escuchan. No sé si me puedes escribir la duda.
¿Alguien lo escucha? Tal vez soy yo el que tengo mal el internet, no sé. No, no Ya. se la escucha. Ajá, perfecto. Pero ya está. ¿Cuándo puedo sumar dos mixtas? Es que justamente iba a eso, tranquilo. Entonces, vamos a ver. Justamente eso era lo que yo les iba a decir. Si es que yo no me hubieran dicho que la función era clase C2, yo me quedaba ahí. Porque yo me quedo ahí porque yo ya no puedo seguir haciendo nada. Es decir, si es que la función no me hubieran dicho que era clase 2, yo ahí quedaba hasta ahí quedaba la derivada. Pero recordemos que aquí, de hecho me lo decía aquí el enunciado, lo voy a subir. ¿Qué me dice aquí? Esta función es una función clase C2, es una función que pertenece al espacio de las funciones clase C2. Y lastimosamente no he subido aún la clase de diferenciabilidad que les he prometido por cuestiones de tanto técnicas como que aún esta cosa está un poco complicada de usar como de tiempo, pero una función de manera sencilla, clase C2, es una función en la que todas sus derivadas parciales existen. Que una función sea clase C2 significa que sí o sí sus segundas derivadas parciales existen. Sí o sí, que sea clase C2 me va a decir, tú de ley vas a tener derivadas parciales, segundas derivadas parciales, todas van a existir. Y además de eso, que sea de clase C2, significa que además de existir, todas esas segundas derivadas parciales son continuas. Y digo, a ver, yo pienso, a ver, ¿en qué momento yo escuché eso de que segundas derivadas parciales existen y sean continuas? Me implica que sean iguales. Ah, teorema de Schwarz, ¿verdad? Porque el teorema de Schwarz me decían, si las segundas derivadas parciales existen, ¿verdad? Las segundas derivadas parciales, en este caso estas de aquí, con respecto a U, con respecto a B, estas existen. ¿Por qué existen? Porque la función es de clase. ¿Por qué? Porque esta función de aquí es de clase C2. Eso es lo que me implica. Lo primerito que me va a implicar que sea de clase C2 es que existen. Entonces, esta derivada de aquí existe y esta de acá también existe. ¿Por qué existen? Porque yo estoy 100% seguro que existen porque la función es clase C2. Por eso sé que existen. Ah, perfecto. Entonces, además de que sean clase C2, ¿qué más me asegura esto de que la función sea clase C2? Me va a asegurar que esta función es continua y esta de acá también es continua. Eso es lo que me asegura, cuando una función es de clase 2, me asegura que sus de segundas derivadas parciales existen y son continuos. Y de nuevo, ahora bien, estas justamente eran las hipótesis del teorema de Schwarz. Me decía que si las segundas derivadas parciales existían y eran continuas, entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? Que estas dos cositas iban a ser iguales, ¿verdad? Entonces, por eso era que yo les decía, el teorema de Schwarz lo van a utilizar más adelante. Entonces, aquí, estas cositas son iguales. Entonces, si son iguales, ¿yo qué puedo hacer aquí? Las puedo sumar y las dejo con el nombre que yo quiera. Entonces, seguimos por aquí. Entonces, la segunda derivada parcial de W con respecto a X, entonces finalmente va a ser ¿qué? La segunda derivada de W con respecto a U más, entonces como estas dos cosas a la larga son iguales, simplemente me va a quedar con que esto va a ser 2, la segunda derivada de W con respecto a U, primero con respecto a B y luego con respecto a U, más la segunda derivada parcial de W con respecto a B. Profe, pero ¿y si yo quisiera, y si yo lo puse con el otro orden, por ejemplo, no primero con respecto a B y luego con respecto a U, sino que yo en el examen me dio primero ponerlo con respecto a U y con respecto a B, eso es indiferente, porque las dos cosas son iguales. Independientemente del orden que tú tomes, esas dos derivadas son iguales. Entonces, le puedes dejar el nombre que tú quieras. ¿Pero por qué? Porque tú ya sabes que son iguales, por eso. Entonces ya tienes tu primera derivada parcial. Mejor dicho, tu segunda derivada parcial. Entonces ya la tenemos aquí. Ah, qué chévere, ¿no? Ahora, todo esto que hemos hecho, lo replicamos con la otra derivada. Entonces venimos para acá y ahora yo ya saqué esta de aquí, ¿verdad? Check. Entonces ahora vamos a sacar la derivada de acá. Perfecto. Entonces vengo para acá, ya tenemos esa ahí. Ahora bien, sacamos la derivada como que solo es la mitad. Ah, sí, estos ejercicios son un poquitín largos. De hecho, este ejercicio lo han tomado en varios semestres. Este fue ejercicio de un examen, ejercicio de una lección. Les gusta bastante este ejercicio en particular. Entonces, aquí ahora vamos a sacar la derivada de W con respecto a Y. Pensé que ya íbamos a terminar. No, recién vamos por la mitad. Pero obviamente cuando ustedes ya tienen esto, ya saben el arbolito, ustedes ya esto lo hacen rápido. Entonces, por ejemplo, yo este ejercicio lo hice en 8 minutos. Pero porque ya uno va como bala, ya cuando ya sabe qué es lo que tiene que sacar rápido. Entonces, de nuevo, empezamos como lo que teníamos. Para sacar la segunda derivada, obviamente tengo que pasar por la primera. Entonces, necesito saber la relación entre las variables. Ese arbolito ya lo tenía, era aquí, perfecto. Era de nuevo, W depende de U, depende de B, y cada una de estas depende de X y depende de Y, ¿verdad? Esto ya lo sabíamos
de la derivada anterior. Y entonces, de nuevo, ahora bien, ¿qué yo quiero sacar? Yo quiero sacar la derivada con respecto a y. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Ah, perfecto. Voy en mi arbolito y veo dónde hay y. Ah, aquí hay y aquí hay y. Entonces, una vez que yo tengo la dependencia, sé a dónde quiero llegar, veo cómo quiero llegar, ¿no? Entonces, puedo llegar saltando de B a U y de U a Y. O puedo ir de W a B y de B a Y. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que yo ya tengo las dependencias, sé a dónde quiero llegar y sé cómo llegar, pues ya voy justamente. Entonces, sigo el caminito. Entonces, ahora bien, voy de B a U, es decir, derivo a W con respecto a U. ¿Por qué por? Porque yo sigo en el mismo camino. Ahora salto de U a Y. Entonces voy a derivar a U con respecto a Y. Más, ¿por qué más? Porque sí, porque ahora cambio de camino. Ahora voy a saltar de ¿qué? De acá, de W a B. Es decir, derivo a W con respecto a B. ¿Por qué por? Porque sigo por el mismo camino. Ahora derivo a B con respecto a Y. Entonces derivo a B con respecto a Y. Perfecto. Y ya, dense cuenta, a ver. Esto de aquí no las puedo sacar. ¿Por qué no las puedo sacar? Porque yo no conozco qué es W. Es así, por simplemente el ejercicio no me lo da. Simplemente recuerden que el ejercicio me decía W es una función que depende de U y de B, pero en ningún momento me la dan. Entonces, por eso es que no la puedo sacar. Pero yo recuerdo que U me decía que era X más Y. Y yo recuerdo que me decía que B era igual a X menos Y. Entonces, como yo conozco qué es U y qué es B, puedo sacar estas derivadas de aquí. La derivada de U con respecto a Y y la derivada de B con respecto a Y. Entonces, tenemos la derivada de U con respecto a Y. Me va a quedar 1 y la derivada de B con respecto a Y me queda igual a menos 1. Check, check. Entonces ahora esto lo reemplazo por 1, que fue lo que acabamos de encontrar aquí, y esto lo reemplazo por menos 1, que fue lo que acabé de encontrar aquí. Entonces la primera derivada parcial de W con respecto a Y es igual a la derivada de W con respecto a U menos la derivada de W con respecto a B. Perfecto, entonces ya encontramos la primera derivada. Ya encontramos la primera derivada parcial. Entonces ahora sí, una vez que yo tengo mi primera derivada parcial, pues paso a ya puedo calcular entonces la segunda. Entonces voy a calcular la segunda derivada parcial de W con respecto a ¿qué? Con respecto a B. Con respecto a Y, digo. Entonces, ¿qué significa que voy a hacer aquí? Ah, significa que voy a derivar con respecto a Y la derivada de W con respecto a Y. Ah, perfecto. Pero yo digo, esta cosita de aquí, yo ya la tengo. Yo sé que justamente la derivada de W con respecto a Y es toda esta partecita de aquí. Entonces, esto va a ser derivar con respecto a Y. ¿Qué cosa? Esta parte que yo tengo aquí. La derivada de W con respecto a U menos la derivada de W con respecto a B. Y nosotros sabemos que la derivada cumple con todas las propiedades de linealidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Es decir, voy a derivar con respecto a Y la derivada de W con respecto a U menos la derivada con respecto a Y de la derivada de W con respecto a B. Perfecto. Y ahora simplemente entonces tengo que calcular cada una de estas dos derivadas, ¿verdad? Esta la voy a llamar derivada rojita, esta la voy a llamar derivada morada. Perfecto. Entonces, si ustedes ya saben más o menos, ya saben que la relación se mantiene, pues lo hacen de una. Pero yo les voy a poner el bolito para que quede más claro. Entonces, cuando ustedes derivan, la relación entre las variables se sigue manteniendo. Entonces, tienen la derivada de W con respecto a U. Sigue dependiendo de U, sigue dependiendo de B, esto sigue dependiendo de X, esto sigue dependiendo de Y, esto sigue dependiendo de X y esto sigue dependiendo de Y. Ahora bien, como yo quiero sacar la derivada con respecto a Y, yo me pregunto, a ver, yo quiero llegar a Y, ¿verdad? Entonces, aquí está Y, aquí está Y. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo yo llego a Y? Ah, yo puedo llegar de aquí, saltando de aquí para U y de U para Y, o podría ir de aquí para B y de B para Y. Perfecto. Entonces, una vez que yo ya sé cómo llegar, pues ya es sencillo el camino, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Ahora bien, siempre ya, entonces ya sabemos el camino. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el caminito? Deriva, voy a saltar de aquí para acá. Esto que me dice, deriva con respecto a U. ¿Qué voy a derivar con respecto a U? Esta función. La derivada de W con respecto a U. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Ahora derivo a U con respecto a Y. Derivo a U con respecto a Y. Más, un segundito. 5 de la tarde. Perfecto. Ahora, más, ¿por qué más? Porque voy ahora por otra rama. Ahora, ¿qué hago? Salto de aquí
acá, ¿eso qué quiere decir? Que voy a derivar con respecto a b, ¿qué función? Esta de aquí, la derivada de w con respecto a u. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Ahora salto de b a y, es decir, que voy a derivar a b con respecto a y. Y todo esto que he hecho aquí, recuerden que era simplemente esta derivada que yo he puesto en rojo, que lo voy a poner aquí en rojito. Perfecto. Ahora bien, voy a sacar la otra derivada, la que ahora corresponde a la parte morada, que de hecho aquí hay un menos. Entonces voy a aprovechar, aquí va el menos, y aquí voy a poner la otra derivada. Perfecto. Entonces vamos a calcular esa derivada de ahí. Entonces yo, por cuestiones ya de didáctica, les pongo siempre el arbolito. Entonces aquí la derivada de w con respecto a b. De nuevo, cuando yo derivaba una función con respecto a alguna variable, la dependencia se sigue manteniendo. Esto sigue dependiendo de u, esto sigue dependiendo de b, esto sigue dependiendo de x, esto sigue dependiendo de y, esto sigue dependiendo de x y esto sigue dependiendo de y. Perfecto. Entonces, ahora bien, una vez que yo ya sé la dependencia entre las variables, yo me pregunto a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a y. Entonces vengo para acá y veo que aquí está la y aquí está la y. Lo siguiente es preguntarme cómo yo llego a y. Perfecto. Yo puedo llegar de y a y, saltando de aquí a u y de u a y, o saltando de aquí a b y de b a y. Entonces una vez que yo tengo los caminos, pues ya el asunto es súper sencillo. Entonces vengo para acá y digo, a ver, voy a ir de aquí a acá. Voy a ir de aquí a acá, es decir, voy a derivar con respecto a u, ¿qué función? Esta que yo tenía aquí, la derivada de w con respecto a b. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Ahora, salto de u a y, es decir, voy a derivar a u con respecto a y. ¿Por qué más? Porque ahora voy a ir por la otra rama. Ahora bien, voy de aquí para acá, es decir, voy a derivar con respecto a b, ¿qué función? La derivada de w con respecto a b. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma ramita. Ahora voy de b a y, es decir, eso va a ser la derivada de b con respecto a y. Perfecto. De hecho, déjenme cerrarlo aquí. Con respecto a y. Perfectísimo. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos ahora sí poniendo qué significa cada esto. Derivar con respecto a u, esta parte de aquí. Derivar con respecto a u, la derivada de w con respecto a u. Simplemente eso es sacar la segunda derivada de w con respecto a u. Copio lo mismo, de la derivada de u con respecto a y. Más, sacar la derivada con respecto de b. ¿De qué? De la derivada de w con respecto a u es sacar la segunda derivada parcial, primero con respecto a u y luego con respecto a b. Perfecto. Por la derivada de b con respecto a y. Perfecto. Menos ¿qué? Aquí, derivar con respecto a u, la derivada de w con respecto a b, simplemente entonces va a ser la segunda derivada parcial mixta de ¿qué? De w, primero con respecto a b y luego con respecto a u, por la derivada de u con respecto a y. Y ahora aquí, más por menos, me da menos. Sacar la derivada de b con respecto a b, la derivada con respecto de b, de la derivada de b con respecto de b, simplemente sacar la segunda derivada de la función w con respecto a b, por la derivada de b con respecto a y. Perfecto, entonces ya tenemos todas estas partecitas aquí. De nuevo, como yo no conozco qué es w, no puedo sacar nada de estas cosas. Pero yo sí conozco qué es u y qué es b. Yo sé que u es igual a x más y, y yo sé que b es igual a x menos y. Entonces, sabiendo eso, puedo sacar cada una de las derivadas correspondientes. Entonces, la derivada de u con respecto a y, entonces es 1. Y la derivada de b con respecto a y es menos 1. Perfecto. Entonces, aquí es la derivada de u con respecto a y, 1. La derivada de b con respecto a menos y es menos 1. Acá la derivada de u con respecto a y es 1 y acá la derivada de b con respecto a y es menos 1. Perfecto. Entonces reescribimos y entonces a la final vamos a obtener que la segunda derivada de w con respecto a y va a ser igual a ¿qué? A la segunda derivada de w con respecto a u menos, porque aquí es este más por este menos, me queda menos la segunda derivada de w, primero con respecto a 1 y luego con respecto a b, menos esta derivada que nos queda aquí, la derivada de w, la segunda derivada parcial mixta de w, primero con respecto a b, luego con respecto a u, y esto, menos por menos,
más la segunda derivada parcial de W con respecto a B. Ahora bien, de nuevo, como la función W es una función de clase C2, ¿eso qué me implica? Eso me implica que sus segundas derivadas parciales existen y sus segundas derivadas parciales, además de existir, son continuas. Entonces, por el teorema de Schwarz, esas cosas son iguales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta cosa de aquí es igual a esta cosa de aquí. Entonces, por lo tanto, como son iguales, entonces las puedo, en este caso, restar, porque son iguales. Perfecto. Entonces, ¿qué tendría? Yo tendría la segunda derivada parcial la segunda derivada parcial de W con respecto a Y es la segunda derivada parcial de W con respecto a U menos dos veces, aquí como les dije puede quedar el nombre que ustedes quieran. En este caso yo lo voy a bajar como la segunda derivada parcial de W, primero con respecto a B y luego con respecto a U, más la segunda derivada parcial de W con respecto a B. Y ya, ese sería entonces su otra derivada. Ahora bien, después de haber hecho tremendo trámite, entonces ahora vamos a ver qué era lo que yo quería verificar. Yo ahora quiero verificar que la suma, acá, venimos para acá, y ahora yo quiero verificar que la suma de esas dos cositas, yo yendo de este lado, me quede exactamente esto de aquí. Ah, perfecto, entonces vamos a verificar si eso justamente es eso. Entonces, de aquí, déjame acordarme esto, ya, perfecto. Entonces, voy a copiar de arriba, simplemente lo que ya simplemente estoy copiando, la derivada de W con respecto a X, igual a la derivada de W con respecto a U al cuadrado, aquí era más 2, la derivada de W con respecto a U y luego con respecto a B, más la segunda derivada parcial de W con respecto a B. Entonces, ahora sí, sumo estas dos cositas. Entonces, ahora sí, la segunda derivada de W con respecto a X más la segunda derivada de W con respecto a Y. Entonces, esto va a ser igual a esta parte de aquí más esta parte de acá. Pero si nosotros sumamos, para no andar copiando tanto, si yo sumo, yo me doy cuenta que esta parte de aquí con esta parte de acá se van y esta parte de aquí con esta parte de acá se suma, ¿verdad? Entonces aquí que me queda 2, la segunda derivada parcial de W con respecto de U, y esta parte de aquí con esta parte de acá se suman más 2, la segunda derivada parcial de W con respecto de B. Sacando factor común me queda la segunda derivada parcial de W con respecto de U más la segunda derivada parcial de W con respecto de B. Y ya. Y entonces, justamente eso era lo que ustedes querían demostrar. Entonces, yendo de este lado, llegamos justamente a lo que yo quería demostrar acá. Y ya está. Entonces, esa sería la solución a ese problema de ahí. Entonces, profe, el problema dice que las funciones son de clase C2. Claro, aquí te dice. De hecho, esta es la notación. El problema dice que la función es de clase C2. Aquí te lo dice. Que esta notación, esto es lo que significa. Aquí. Esto es lo que esta función significa. Es que f pertenezca a C a la 2. Que las funciones, de hecho, funciones de clase CK. Porque hay funciones que sus terceras derivadas parciales existen. Por ejemplo, C1, que era lo que se ve, en teoría teníamos que haber visto la anterior semana, que aún no se lo subo, pero ya se lo voy a asumir, se los prometo. Eran que sus primeras derivadas parciales existían y sean continuas. Que sea de clase C2, sus segundas derivadas parciales existen y son continuas. Que sea de clase C3 significa que sus terceras derivadas parciales existan y son continuas. De hecho, hay algo que se llama C infinito, que son que todas sus derivadas de cualquier orden existan y sean continuas. Es una cosa pero hermosa. Entonces, si el problema me lo decía, sí, justamente me lo decía aquí. Y de hecho, eso es algo que yo, digamos, eso sí critico, que en Villena cogen y restan, por ejemplo, las segundas derivadas parciales, sin saber si la función es de clase 2. Es decir, para que tú hagas eso que acabamos de hacer, el problema te lo debe decir, porque tú no eres adivino, tú no sabes si la función es de clase C2. Entonces, el problema de ley te lo tiene que decir. Aquí, para hacer esa, con respecto, a hacer eso de que nosotros sumábamos, para asegurar que, para hacer para que hicimos que las parciales mixtas sean iguales, me tienen que decir que la función sea de clase 2. Ah, sí lo mencionó. Alguien le contestó. Ok, gracias. Quiero preguntar algo. Pregunten nomás. Yo no tengo ningún problema con que me pregunten. Hola. Profe, es que es la primera Ay, ayudantía a la que asisto. Entonces, ay, cuando usted habla del... ¿Puede ser un ratito, por favor? Al primer claro, rectángulo rojo. el primero, este de aquí. Ajá, sí. Esa parte de ahí, usted dijo que es de un teorema. Ah, Y claro. ya, o sea, mi duda es, la parte del denominador, están como cambiados el orden. Eso no importa. O sea, es que en realidad no conozco bien el teorema y como es la primera ayudantía, me perdí solo en esa parte.
Ah, no, es que no importa, porque justamente eso es lo que te estoy diciendo, que sean iguales. De hecho, déjame ver si tengo abierto el libro aquí. Andas de suerte, sí lo tengo abierto. Dame un segundito, teorema de Schwarz. De hecho, F3. Schwarz. Ok, es con W. Schwarz. Aquí está, mírate. Entonces, ¿qué te dice el teoremita aquí? El teoremita te dice, si una función, pues esto es el teorema que yo enuncio, el que yo llamo. Yo digo, a ver, si esta función es una función definida en un abierto, nosotros de topología sabemos que es un abierto, ya, pero eso es cuestión técnica. Si las derivadas parciales mixtas existen, ¿por qué yo sé que existen? Porque eso era una función de clase C2 y son continuas, ¿verdad? Como las derivadas parciales son, mejor dicho, como la función de clase C2, significa que las segundas derivadas parciales existen y además son continuas. Ah, perfecto. ¿Y qué me dice el teorema de Schwarz? Que si existen y son continuas, entonces son iguales. Entonces, la derivada parcial mixta, primero con respecto a y luego con respecto a x, es igual a la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, si esto es una papa y yo tengo acá otra papa, entonces, independientemente de cómo estén expresadas, ambas son papas. Entonces, una papa con otra papa son dos papas. Entonces, por eso esa parte de ahí. Entonces, no sé si ahí quedó un chance más claro. Entonces, por eso es que como eso es lo que yo digo aquí. Aquí, como estas dos, a la final, estas dos cosas son dos cosas de nuevo, ya llamémosle una cosa, una papa, esto va a ser una papa, y esto va a ser otra papa. Entonces, en el fondo son dos papas, que a pesar de que tú dices que estas dos cosas son diferentes, sí, pero son iguales. Es decir, a pesar de que están en diferente orden, primero derivas con uno y luego derivas con respecto a otra, a la final, por el teorema de Schwarz, esas dos cosas son cosas iguales. Entonces, menos una papa menos otra papa son menos dos papas. Esos ejemplos que doy yo, disculpe. Entonces, no sé si ahí quedó un poquito más claro. Entonces, por si acaso, el teorema que enuncio es el teorema de Schwarz. Teorema importante. Ahí sí, disculpa que te interrumpí. ¿Me estabas diciendo algo? Melanie. Ah, no, le dije que bien, gracias. Ah, perfecto. Esperen un segundito que están que escriben muchísimo y no me dejan ver. A ver, está en el Mega Pack de Mega. Ya te paso, ¿no? ¿Qué pasaron por ahí? ¿De qué libro hablan? Es un pack donde están un montón de libros y compendios de todas las materias de ingeniería y de economía que alguien reunió de la SPOL. Entonces, Qué bueno, qué bueno. Está bien, luego tal vez lo pase por ahí. Ah, otra cosita. Yo les recomiendo que para el tema más adelantitos que se vienen, es verdad, yo aprendí incluso, yo cuando vi la materia yo la aprendí con Villena, pero ya cuando empecé a ser ayudante me di cuenta que Villena tiene muchas fallas. Yo les recomiendo que utilicen el pack de la Miss Soraya. No sé si hayan escuchado la Miss Soraya. La Miss Soraya era la coordinadora antes del profe Pedro. Ella hizo un pack y ese pack es excelente, se lo digo. Ahí están los teoremas bien enunciados. Hay teoremas que no están en Villena. Por ejemplo, ¿cuál es uno de esos? Deja ver, creo que también lo tengo abierto. Sí, es este libro de aquí. Bueno, de hecho es un pack, se lo digo de una vez. Por ejemplo, aquí está ciertas definiciones, aquí están a veces, aquí por ejemplo hay problemas de regla de la cadena que si quieren pueden revisar. Un segundito. Venga, hombre, ¿qué pasó? Entonces, aquí por ejemplo, algo con respecto a diferenciabilidad. Por ejemplo, teorema de la función implícita, Taylor, no, un segundito, aquí les quiero mostrar algo. Aquí, este teoremita de aquí, que es el teorema de la función implícita, sea una función, que la matriz es invertible, ya. No, este es otro teorema. Un segundito, ¿dónde está el que yo quiero? No, sí, el teorema de la derivada implícita. Entonces, aquí hay ciertas cosas que no están en Villena. Por ejemplo, luego vamos a ver que, por ejemplo, las funciones vectoriales, ¿cómo yo sé si una función vectorial es diferencial? Una función vectorial diferencial sí, solo si cada una de las funciones componentes es diferencial. Pero eso no está en Villena, eso te lo dicen aquí. Hay algunas cosas, hay algunos teoremitas súper importantes que aquí sí están. Hay cosas de la matriz que vamos a hacer. Como les digo, yo mucha teoría realmente la saco de aquí. Entonces, este pack se los paso ya mismo, se los puedo pasar ya mismo, no pasa nada. Entonces, como les digo, si quieren buscar un teorema y quieren ver si está bien enunciado ese teorema, búsquenlo aquí. Aquí está bien enunciado todo. Entonces, después de esa pequeña interrupción, entonces, y de ver si hay alguna otra pregunta, pase ese pack, profe. Ya se los paso.
Otra cosita que les quería mencionar es que yo hice un pack de los últimos exámenes como de los últimos 5 años, pero me falta meterle el examen del semestre pasado, así que por eso es que no se lo he pasado. Y una que otra corrección que me dijeron los chicos del anterior semestre. Entonces, antes de la semana de exámenes yo se los paso para que estudien, ¿no? Entonces, eso yo lo tengo, bro. Sí, pero es que, sí lo tienen, wow, sí que es interesante. Pero el anterior semestre tiene algunas, de hecho se los voy a mostrar una vez. A ver, ya que estamos hablando tan ameno, ¿no? Entonces, a ver, un segundito, download, látex, ¿dónde está archivos látex? Fundamentos. A ver, este es el pack, miren, yo hice un pack el anterior semestre, así que se los voy a pasar, aquí están, desde cuenta, explicados. Todos, la mayoría de exámenes, por ejemplo, miren, aquí hay regla de la cadena, está explicado igualito como yo lo explico en las ayudantías, yo lo explico en el pack. Entonces, pero la cosa es que aquí este pack lo hice, digamos, un poco rápido, entonces hay algunos errores de tipografía o algún otro tipo de error que me corrigieron en el momento, como este es, digamos, la primera vez que lo hice. Hay uno que otro error en uno que otro ejercicio, entonces, por ejemplo, en un problema que me mencionaron de polinomio de Taylor, me comí una derivada, entonces son cositas que por eso les digo. Por eso lo quiero arreglar antes de pasárselo y ya con las correcciones para que estudien para el examen. Entonces, para que estudien para el examen del pre-IA y como les digo, exámenes de los últimos 5 años y con eso ya estarían listos para el examen. Entonces, ahí de hecho está este ejercicio de aquí. Ahora sí, un segundito que escriben tanto que me toca andar subiendo de nuevo ese pack, ya que nos están conociendo. Darwin tiene todo, Darwin es el secretario, jajaja, ayudante del ayudante. Bueno, entonces, qué bueno. Entonces, seguimos con otro. Entonces, con otro de estos ejercicios, dejen ver cuál es el siguiente ejercicio, para que vean que el asunto es aquí interesante con regla de la cadena. Vamos a ver un ejercicio de aquí de hecho, déjenme ver si hay uno más interesante. Este ejercicio me gustaría hacerlo porque vi que exactamente un ejercicio casi similar, casi igualito le tomaron el anterior semestre y hubo, pero fue casi nadie lo hizo o lo hicieron a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con respecto a esta parte de aquí? A veces dense cuenta que no me dan la función, sino que me dicen que yo tengo una ecuación diferencial y quiero que la transforme a otra ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Por ejemplo, a ver, si imagínense que a mí me dan una ecuación diferencial en cartesianas y me piden, cámbiame esa ecuación diferencial a polares. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo voy a cambiar algo a una ecuación que está en ecuaciones cartesianas a polares? De hecho, ese fue el ejercicio que les pedían en la lección del anterior semestre. Entonces, vamos a ver cómo es que se hace ese tipo de problemas. Me dice, a ver, me están dando aquí una función z que va de R2 de clase C2, entonces me dan la ecuación aquí. Entonces me dicen que esta ecuación de por sí ya se cumple. Me dice que demuestre que esta ecuación que ya me la están dando es igual a 0, se transforma en esta de aquí bajo este cambio de variable. Es decir, me dicen que u es igual a x más 2y más 2 y b es igual a x menos y menos 1. Perfecto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces yo quiero pasar de esta cosita de aquí, de esta de aquí a esta de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo mismo. Ya me están dando un cambio. Entonces, como me dan un cambio, yo me aprovecho ese cambio para entonces mi función empezar a sacar estas derivadas de aquí y llegar entonces a las otras. A ver, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Calcular todas estas derivadas. Voy a calcular todas estas derivadas y las reemplazo. Entonces, cuando yo las reemplace, literalmente yo debería obtener esta parte de aquí. Entonces, a ver, empecemos sacando cada una de estas derivadas. Entonces, las de primer orden están implícitas cuando yo voy a sacar las de segundo orden. Entonces vamos sacando todo en orden. Entonces voy a ir sacando todo esto que yo tengo aquí. La derivada parcial, la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Perfecto. Entonces voy a sacar la segunda derivada. Para sacar la segunda tengo que pasar por la primera, ¿verdad? Entonces de nuevo hacemos el arbolito. Z en sí es una función que dependía antes de x y de y. Por eso es que existía antes la relación. Por eso es que antes podía sacar estas derivadas, x y y. Pero cuando ya me entregan la información de que además, antes era, un segundito, no, la función dependía de u y de b. Ahora bien, la función dependía de esas dos variables, pero una vez que ya me dicen que u a su vez depende de x y de y, entonces ya me permite seguir sacando más derivadas. Entonces aquí tengo x y tengo
y. Entonces, ese va a ser mi arbolito. Z dependía de U y de B. Y a su vez, entonces, U dependía de X y de Y, como podemos ver aquí, el valor que para poder obtener U necesito tener el valor de X y de Y. Y a su vez B depende de X y de Y. Perfecto. Entonces, voy sacando cada una de estas derivadas. Entonces, vamos sacándolo ya un poquito ya un poquito rápido con respecto a esta partecita de aquí. Entonces, de nuevo, ¿a dónde quiero llegar? A X. A X, X. ¿Cómo puedo llegar? De Z a U, de U a X. De Z a B, de B a X. Perfecto. Entonces, vamos caminando. Salto de Z a B, derivada de Z con respecto a U. Porque sigo por la misma rama. De U a Z, la derivada de U con respecto, de U a X con respecto a X. Más porque cambio de rama. Ahora salto de Z a B, la derivada de Z con respecto a B, porque sigo por la misma rama, de B salto a X, la derivada de B con respecto a X. Como conozco U y B, saco la derivada de U con respecto a X, que es 1, y como conozco B, saco la derivada de B con respecto a X, que también es 1. Entonces, reemplazo 1, entonces tendría que la derivada parcial de Z con respecto a X es la derivada parcial de Z con respecto a U más la derivada parcial de Z con respecto a B. Perfecto. Primera derivada parcial, lista. Entonces ahora sacamos la segunda derivada parcial. Voy a sacar la segunda derivada parcial de Z con respecto a X. Que esto en notación, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada parcial con respecto a X ¿de qué? De la derivada parcial de Z con respecto a X. Perfecto. Cuestiones simplemente de notación. Pero ahora bien, yo sé, como ya he encontrado la primera derivada, yo sé que la derivada parcial de Z con respecto a X es esa sumita que yo tengo ahí. Entonces, esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a X, ¿de qué? De la derivada parcial de Z con respecto a U, más la derivada parcial de Z con respecto a B, ¿verdad? Y de nuevo, la suma, la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada con respecto a X, ¿de qué? De la derivada de Z con respecto a U, más la derivada con respecto a X de la derivada de Z con respecto a B. Y de nuevo, tenemos que sacar cada una de estas derivadas. Entonces, para eso yo recuerdo, pongo el arbolito, la derivada de Z con respecto a U sigue manteniendo la misma relación entre estas variables. Ah, perfecto. Es decir, esto sigue dependiendo de U, esto sigue dependiendo de B, esto sigue dependiendo de X, esto sigue dependiendo de Y, esto sigue dependiendo de X y esto sigue dependiendo de Y. Vamos a calcular esta primera derivada que he puesto aquí en rojo. Perfecto, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a X, porque estoy sacando la derivada con respecto a X. Entonces, llego a X y llego a X. ¿Cómo puedo llegar? Saltando de aquí a U, de U a X. O puedo llegar saltando de aquí a B y de B a X. Perfecto. Entonces, sacamos esa derivada. Entonces, de nuevo, voy por este camino de aquí, salto de esta función acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar con respecto a U, ¿qué? La derivada de Z con respecto a U. ¿Por qué? Porque sigo por la misma rama. Voy de U a X, es decir, derivo a U con respecto a X. Perfecto. Más, ¿por qué más? Porque ahora cambio de rama. Ahora voy de esta funcioncita de aquí a B. Ah, perfecto. Entonces voy a derivar con respecto a B, ¿qué? La derivada de Z con respecto a U. Perfecto. Entonces ya calculé, ¿qué acabo de calcular? Lo que yo he puesto aquí en rojo. Entonces, esto es lo que yo tenía en rojo. Ahora bien, vamos a calcular esta parte que voy a poner en morado. Entonces, perfecto. Más esa partecita que voy a calcular ahorita. Entonces, para eso, de nuevo, yo construyo el arbolito, es decir, tengo la derivada de Z con respecto a B. Esto, de nuevo, se sigue manteniendo la relación entre las... Si ahí no hicieron U, creo que derivas parcialmente, sacas. ¿De dónde sacó el de U de X, B de X? El problema daba alguna función, no vi eso. Ah, ya, sí lo daba aquí, fíjate. Aquí está. Esta partecita aquí, ahí te dice que U es igual a X más 2Y más 2 y te dice que B es X menos Y menos 1. Si no dieron U, creo, y derivas mentalmente, sacas el número, nos dieron. Si ahí no nos dieron, si ahí nos dieron U, creo que derivas parcialmente y sacas el número. Sí, es porque aquí nos da, sí que si Melanie me preguntaba, ¿de dónde salió ese de U de X, de B de X? Es porque me dan, aquí date cuenta, me están dando que es U, me dan que es U y también me están dando que es B. Entonces, como la derivada de U con respecto a X es 1, de hecho aquí lo tengo, es 1, y la derivada de B con respecto a X también es 1, simplemente lo reemplazaba. Perfecto. Entonces, ahora bien, derivamos.
de nuevo, la derivada de z, voy a sacar esta derivada de aquí. La derivada es, o sea, esta parte de aquí. Voy a sacar la derivada. Primero, ¿qué tengo que tener? La relación. Entonces, esto sigue dependiendo de u, esto sigue dependiendo de b, esto sigue dependiendo de x, esto sigue dependiendo de y, esto sigue dependiendo de x y esto sigue dependiendo de y. Dígame. Pero en la que tiene ahí de d sobre dv no le falta, dv sobre dx. Sí, tienes razón. Aquí. Me faltó saltar de aquí, de b a x, por la derivada de b con respecto a x. Gracias. Ah, pues, qué belleza que estén todos pilas. Entonces, sí, a mí me faltó porque no salté de b a x. Ahora sí, voy a sacar esta derivada de aquí, ¿verdad? Perfecto. Entonces yo digo, a ver, yo quiero llegar a ¿dónde? A x. Ah, perfecto, quiero llegar a x. ¿Cómo puedo llegar a x? Puedo llegar a x saltando de aquí a u y de u a x, o viniendo de esta partecita a b y de b a x. Ah, perfecto. Entonces voy a ir calculando eso. Entonces salto de aquí a u. Entonces tendría que derivar con respecto a u, ¿qué? La derivada de z con respecto a b. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Perfecto. Derivo, ahora voy de u a b, digo de u a x, es decir que derivo a u con respecto a x. Perfecto. Más, ahora ¿por qué más? Porque ahora voy por otra rama. Salto de aquí, de la derivada, salto de aquí a b, es decir, la derivada, voy a derivar con respecto a b, ¿qué cosita? La derivada de z con respecto a b, ¿verdad? Ahora salto de b a x, perfecto. Entonces voy a sacar la derivada, de hecho eso parece un 2. Voy a sacar la derivada de b con respecto a x. Y esto, toda esta partecita aquí es la parte morada. Y ya, entonces ya teniendo esto, ya simplemente vamos cambiando notaciones y viendo qué tengo. Perfecto. Entonces, la derivada de u, la derivada, o sea, derivar con respecto a u, la derivada de z con respecto a u y simplemente sacar la segunda derivada de z con respecto a u. Por la derivada de u con respecto a x. Más sacar la derivada de b de la derivada de z con respecto a u es la segunda derivada parcial mixta de z, primero con respecto a u y luego con respecto a b, por la derivada de b con respecto a x. Más, luego, derivar con respecto a u la derivada de z con respecto a b, la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a b, luego con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x. Y de ahí más, derivar con respecto a b, la derivada de z con respecto a b, sacar la segunda derivada parcial de z con respecto a b por la derivada de b con respecto a x. Entonces, ahora bien, de nuevo, yo como sé que u es igual a x, no me acuerdo qué es, déjenme ver. U era x más 2y más 2, x más 2y más 2, y yo sé que b es x, digo, yo sé que b es x menos y menos 1, ¿verdad? X menos y menos 1, perfecto. Entonces, la derivada de u con respecto a x es igual a 1 y la derivada de b con respecto a x es igual a 1. Perfecto, entonces esto va a ser 1, esto va a ser 1, esto va a ser 1 y esto va a ser 1, ¿verdad? Perfecto. Entonces aquí tenemos que esto va a ser la segunda derivada parcial de z con respecto de u más la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a u, luego con respecto a b, más la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto de b y luego con respecto a u, más la segunda derivada parcial de z, la segunda derivada parcial de z con respecto a b. Perfecto, ahora bien, yo me pregunto, veo si es que en el ejercicio me decían las funciones de clase 2, si es que sí. Ah, justamente, dense cuenta, aquí me dicen o no me dicen que la función de clase 2 sea esta función una función de clase C2. Ah, perfecto, ¿qué significa? ¿O qué yo voy a saber cuando me digan, ah, tu función es de clase C2? Lo que tú vas a saber es que las segundas derivadas parciales existen y son continuas. Entonces, como las segundas derivadas parciales existen y son continuas por el teorema de Schwarz, tú vas a saber que son iguales. Entonces, tú vas a saber que esta cosita de aquí es igual a esta cosita de acá. Ah, perfecto. Entonces, tendrías que finalmente la segunda derivada parcial de z con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? A la segunda derivada parcial de z con respecto de u, más, como estas dos cosas son iguales, tengo la segunda derivada parcial de z, con respecto da lo mismo en qué orden lo dejes porque las dos cosas son iguales. Yo lo voy a dejar con respecto
primero con respecto a A y luego con respecto a U, más la segunda derivada parcial de Z con respecto de B. Y lo voy a ir poniendo aquí en un cuadrito. Una duda, si no menciona que es de clase 2, ¿qué sería? No puedes asegurar nada, lo dejas así tal cual. Si es que no te decía que era clase 2, no puedes hacer nada y lo dejas así. Por eso es lo que yo les digo, tienen eso que sea de clase 2 es que les están dando ya les están dando una ayuda, les dicen estas dos cosas son iguales, entonces ahí, claro, ahí acaba. Si es que la función no es, si es que no te aseguran que la función sea de clase C2, tú no puedes coger y hacer esa suposición de que esas cosas son iguales. Y Ya pues, no se pone, perdón, ya no se pone el 2, o sea, no lo sumas. cierto, no, 2, disculpa. Sí, es que como uno tiene que andar pendiente de todo. Disculpen a veces si es que me paso alguna cosita. Muchas gracias por la corrección. Entonces, aquí ya tengo esta partecita aquí. De hecho, la voy poniendo en una nubecita porque ya mismo lo vamos a ir necesitando. Entonces, lo voy poniendo aquí un puntito. Y de hecho, para no, como para no dañarla, ¿no? Voy a ir verificando que todas las derivadas que voy sacando estén correctas para al final no encontrarme con malas sorpresas. Saqué la segunda derivada con respecto a Y y eso me debería dar hoja 4. Un segundito para ir verificando. Hoja... Regálenme un segundito que estoy viendo. Hoja 3. Problema... que no sé en este problema. Problema 4. ¿Verdad? Perfecto. Un segundito que estoy verificando que esté bien. De hecho, aquí me falta una hoja. No sé por qué. Bueno, pero no sé a dónde se fue. Se me fue una hoja. Aquí está. Sí, creo que esta es. Sí, aquí está mi hojita. Perfecto, yo sí decía. ¿Tienes unos tips? Es que claro, es que... O sea, tengo las hojas al lado, pero realmente hago el ejercicio en vivo. Solo que a veces me ha pasado que especialmente en integrales, ustedes saben que en integrales a veces uno se come una suma y cualquier cosa. A mí no me gusta quedar que el ejercicio quede y luego yo decirles después, es el ejercicio quedó mal y luego ustedes pongan a buscarse el error. Entonces yo tengo y digo, perfecto, voy bien. O sea, esto debería haber obtenido. Entonces sí, efectivamente eso es lo que debería haber obtenido. Entonces, perfecto. Ahora bien, entonces ya tenemos, dense cuenta, hemos sacado dos cosas hasta el momento. Hemos sacado, que también esto lo voy a poner en un color rojito, primera derivada parcial de z con respecto a x, segunda derivada parcial con respecto a x. Hemos sacado esto y hemos sacado esto. De ahí vamos a sacar estas dos, que obviamente esta está ligada con esta porque la necesito para sacar esta de acá. Y luego sacamos la mixta. Ya con eso tenemos todo. Perfecto. Venimos para acá y perfecto, vamos a hacer esta partecita de aquí. Entonces ahora vamos a sacar la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces, de nuevo, el arbolito que era lo que me decía, yo sabía que z dependía de u y de b, y a su vez u depende de x y depende de y v depende de x y depende de y. Ahora bien, entonces como yo quiero sacar la derivada con respecto a y, busco dónde hay una y, ¿verdad? Y y y. ¿Y cómo llego hacia allá? Aquí puedo saltar de z a u y de u a b, o de z a b y de b a y, ¿verdad? Entonces ya sabiendo cómo llego, pues ya la derivada sale de 1. Entonces, de aquí voy, de z a b, digo de z a u, es decir, saco la derivada de z con respecto a u, porque sigo por la misma rama, de u a y, la derivada de u con respecto a y, más porque cambio de rama, de z a b, la derivada de z con respecto a b, por salto de b a y, entonces va a ser la derivada de b con respecto a y. Entonces, de nuevo, yo sé que u es igual a x más 2y más 2, y yo sé que b es igual a x menos y menos 1. Perfecto, entonces la derivada, ahora sí, x más 2y más 2, y aquí x ya. Entonces ahora bien, la derivada, dense cuenta, de u con respecto ahora a y, va a ser entonces 2, y la derivada de b con respecto a y es igual a menos 1. Perfecto. Entonces esto es igual a ¿qué? A 2, y esto de acá es igual a menos 1. Perfectísimo. Entonces, ¿qué tendría? Que la derivada de z con respecto a y, simplemente me quedaría 2, la derivada de z con respecto de u, menos la derivada de z con respecto de b. Perfecto, entonces ya tenemos la primera derivada. Ya tenemos la primera derivada parcial. Entonces ahora bien, sacamos la segunda derivada, ¿no? Entonces vengo para acá,
quiero sacar la segunda derivada parcial de z con respecto de y, que esto en notación simplemente, ¿qué me quiere decir? Que voy a derivar con respecto de y, que la derivada de z con respecto de y. Ah, perfecto, pero yo sé ya del ejercicio anterior que la derivada de z con respecto a y es, entonces, la derivada de y con respecto a 2, la derivada de z con respecto de u, menos la derivada de z con respecto de b. Perfecto, y como yo sé que la derivada cumple con las propiedades de linealidad, entonces, esto, la suma de esta parte, digo, la derivada de esta resta de funciones simplemente va a ser 2 derivada de y, ¿verdad? De esta función, de la derivada de z con respecto de u, menos la derivada con respecto de y de qué? De la derivada de z con respecto de b. Perfecto. Y de nuevo, ¿qué tengo aquí? Que calcular estas dos derivadas de aquí. Esta de aquí y esta de acá. De hecho, la voy a poner en dos colores diferentes. Perfecto. Y entonces, de nuevo, vamos haciendo el arbolito. Entonces tengo la derivada de z con respecto de u. Esto sigue dependiendo de u, sigue dependiendo de b, u depende de x, u depende de y, b depende de x y b depende de y. Entonces, de nuevo, podemos saltar de aquí para llegar a donde yo quiero llegar. Dense cuenta que estoy derivando con respecto a y. Ah, perfecto, quiero llegar a la y. ¿Cómo puedo llegar allá? Por medio saltando de aquí a u y de u a b, o de aquí a b y de b a y. Perfecto. Ya tenemos entonces eso en mente. Entonces, ya teniendo eso, simplemente calculamos la derivada. Aquí tenemos 2 por esta derivada de aquí. Entonces sería, de nuevo, yendo en este sentido, de aquí para de la función a u, es decir, tengo que derivar con respecto a u, que la derivada de z con respecto a u. ¿Por qué por? Porque sigo por la misma rama. Ahora voy de u a y. Ah, perfecto. La derivada de u con respecto a y. Más, ¿por qué más? Porque cambio de rama. Ahora voy de la función a b. Es decir, derivo con respecto a b. ¿Qué función? La derivada de z con respecto a u. Ahora voy de b a y. Ah, perfecto. La derivada de b con respecto a y. Y todo eso era lo que yo había puesto en rojito, ¿verdad? Perfecto. Ya conseguí esa derivada. Ahora para no irme hacia un lado, voy a ponerlo simplemente aquí abajito. Entonces aquí sería menos lo que va la derivada en morado. Entonces, para eso, la derivada en morado, ¿qué sería? Aquí sería la derivada de z con respecto a b. Esto sigue dependiendo de u, esto sigue dependiendo de b, u depende de x y de y b depende de x y de y, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora bien, de nuevo, yo puedo llegar a, estoy sacando la derivada con respecto a qué, con respecto a y. Entonces, llego aquí y llego acá. Entonces, venimos para acá y venimos para acá. Venimos de aquí para B y de B para Y. Entonces, dense cuenta, ya esto se empieza a volver súper mecánico. Entonces, yo voy a venir de esta, empiezo a derivar, voy en este sentido, voy de aquí a acá. Entonces, voy a derivar con respecto a U. ¿Qué función? La derivada de Z con respecto a B, ¿verdad? Porque sigo por la misma rama, voy de U a Y. Entonces, derivo con respecto a U. Derivo u con respecto a y, perfecto. Más porque cambio de rama. Ahora voy de este punto a b, entonces derivo con respecto de b. ¿Qué cosa? La derivada de z con respecto a b. Y todo esto ahora voy de b a y, entonces saco la derivada de b con respecto a y. Y ya. Entonces ahora sí, empiezo a poner todo ya en notación más bonita, que pues todo quede súper claro. Entonces esto va a ser 2, que multiplica la derivar con respecto a u, la derivada de z con respecto a u, y sacar la segunda derivada de z con respecto a u. Por la derivada de u con respecto a y, ¿verdad? Más la derivar con respecto a b, la derivada de z con respecto a u es sacar la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a u y luego con respecto a b. Por la derivada de z con respecto a y. Un segundito. Con respecto a b. Ahora bien, esto cerramos aquí. Va a ser menos la derivada de u derivar con respecto a u, ¿qué? La derivada de z con respecto a b, sacar la segunda derivada parcial de z. De hecho, aquí también no sé por qué puse f. Aquí es porque estoy derivando z. Ya, ahora sí, la segunda derivada parcial mixta de z, primero con respecto a b y luego con respecto a u.
por la derivada parcial de u con respecto a y. Ahora bien, más derivar con respecto a b, la derivada de z con respecto a b es la segunda derivada parcial mixta con respecto a b por la derivada parcial de b con respecto a y. Ahora bien, entonces, ahora voy a ver si voy a encontrar cada una de esas derivadas, la de u y la de y, aunque creo que soy, bueno, lo voy a poner aquí. Nosotros sabemos, el ejercicio me lo da, yo sé que u es igual a x más 2y más 2, y yo sé que b es igual a x menos y menos 1, donde entonces claramente yo sé que la derivada de u con respecto a y, entonces va a ser a qué, a 2, y la derivada de b con respecto a y va a ser entonces menos 1. Ah, perfecto. Entonces yo sé que esto va a ser 2, yo sé que esto va a ser menos 1, yo sé que esto va a ser 2, y yo sé que esto va a ser menos 1. Perfecto. Entonces aquí vamos a tener 2 que multiplica la segunda derivada parcial de z con respecto a u al cuadrado, 2, ¿verdad? Menos la segunda derivada parcial de z con respecto a b, y luego primero con respecto a u y luego con respecto a b. Acá menos la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a b y luego con respecto a u, de hecho 2, aquí 2 por eso, menos la segunda derivada parcial de z con respecto a b. Y ahora sí acomodamos, entonces 2 por 2 me va a quedar 4, la segunda derivada parcial de z con respecto a u, menos, de hecho voy a hacer esta operación directamente, 2 por esto me va a quedar menos 2, menos 2 me va a quedar menos 4, la derivada parcial de z con respecto a cualquier orden. Yo siempre pongo la derivada primero con respecto a b, luego con respecto a u. Regáleme un segundito. Ya, ahora sí. Entonces simplemente aquí menos por menos me va a dar más. Entonces tendría la segunda derivada parcial de z con respecto de b. ¿Y esto era qué? La segunda derivada parcial de z con respecto a y. Dense cuenta, dense cuenta que esto no es complicado. Lo que es sacar muchísimas derivadas. Pero entonces ya tenemos esta parte por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos otro puntito. Y por acá creo que no la había señalado, sí, también ya la había puesto. Entonces, ahora bien, ¿qué hemos sacado? Ya sacamos esta derivada de aquí, la voy a tachar. Y saqué esta derivada de acá, que también la voy a tachar. Entonces, ¿cuál es esta también ya la saqué y esta también. Entonces, ¿cuál es la última derivada que me falta sacar? Esta de aquí, la segunda derivada parcial de z, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Perfecto. Entonces, venimos para acá. Venimos para acá. ¿Cuántos ejercicios le salió ese ejercicio? Estuve haciendo hasta la tercera y después me perdí y lo estoy viendo. No, pues sí, o sea, sí es largo, sí sale algunas paginitas. Pero bueno, sí, o sea, sí es largo, pero ya luego cuando estén en materias más arriba van a ver que hay cosas que salen muchas más hojas que estas cosas de aquí. Entonces, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo único que me faltaba sacar? Ah, la segunda derivada parcial de z primero con respecto a y y luego con respecto a x. Déjenme confirmo si ese era el orden. Sí, perfecto. Entonces, ahora bien, esto nosotros ya sabemos eh, qué otras clases de funciones hay y qué me aseguran. Ah, pues las que se ven en este curso son funciones simplemente derivables, diferenciables, la clase que esa clase sea algo, ¿no? C1, C2, C3. Una pregunta, ¿en materias de carrera existen aprendizaje activo y esas cosas? Sí, depende de la carrera, sí hay algunas cosas. Por ejemplo, tengo entendido que la materia que se llama emprendimiento y gestión, eso es lo que le dicen en la RP2. Entonces, si se van a topar con materias que más adelante son tipo aprendizaje activo, sí, más o menos sí. Así que preparado. Entonces, vamos a ver lo siguiente. La RP2. Entonces,
Esas materias me dieron en el colegio. Es feo. Pero bueno, no se preocupen. No, nada es tan complicado. Entonces, ¿esto qué significa? Que es la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a y, ¿verdad? Es decir, voy a dar primero derivada con respecto a y y luego derivada con respecto a x. Pero esta derivada de z con respecto a x yo ya la saqué, ¿verdad? Entonces, esto lo tenía por aquí arribita. Justamente esta era la derivada. Yo ya la había sacado. De hecho, déjenme, le tomo captura. Así es que ya no puedo pegar. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. La copio entonces. Entonces, esta parte de aquí ya la tenemos. Entonces va a ser derivar con respecto a x. ¿Qué cosita? 2, la derivada de z con respecto a u, menos la derivada de z con respecto a b, ¿verdad? Perfecto, entonces de nuevo, como la derivada es lineal, entonces aquí que vamos a tener va a ser 2, la derivar con respecto a x, la derivada de z con respecto a u, menos la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a b. Perfecto, entonces ya dense cuenta que esta es la última derivada que nos falta sacar. Entonces, de nuevo, esto lo llamo rojito y esto lo llamo morado para que quede claro, ¿no? Entonces, voy derivando. Entonces, la derivada de z con respecto a u sigue dependiendo de u, sigue dependiendo de b. Esto sigue dependiendo de x, esto sigue dependiendo de y. Esto sigue dependiendo de x y esto sigue dependiendo de y. Perfecto. Entonces, vamos calculando estas derivadas. Entonces, aquí tendría 2. Como yo estoy sacando la derivada con respecto a qué? La derivada con respecto a x. Ah, perfecto. Entonces estoy sacando la derivada con respecto a x. Entonces yo tengo que llegar a ¿dónde? A x. Aquí x y x. Entonces aquí paso de esta materia, digo de aquí a acá. Y luego paso de u a x. Y luego paso de aquí, de esta derivada de aquí a b. Y de b a y, digo a x. Entonces ahí tenemos los dos caminos. Entonces empiezo a derivar. Entonces voy aquí, de aquí a u. Entonces derivo con respecto a u la derivada de z con respecto a u por, voy de u ahora de u a x. Derivo con respecto a u, derivo u con respecto a x, perfecto. Más, porque cambio el camino. Ahora voy de aquí a acá, perfecto. Entonces voy a derivar con respecto a b la derivada de z con respecto a u, perfecto. Y eso voy ahora de b a x. Entonces la derivada de b con respecto a x, perfecto. Ahora sigo por aquí abajito. Esto va a ser menos, construyo, ahora saco la otra derivada. Lo que hemos derivado ahorita era la parte en rojo, ahora vamos a derivar la parte en morado. De nuevo, tengo el arbolito. Saco la derivada de z con respecto a b. Esto sigue dependiendo de u, esto sigue dependiendo de b. U depende de x y de y b depende de x y de y. Perfecto. Entonces, ahora bien, yo aquí estoy derivando con respecto a x. ¿A dónde quiero llegar? A x y x. Perfecto. Entonces, salto de aquí a u y de u a x. O puedo saltar de aquí a b y de b a x. Perfecto. Entonces, derivamos de esa manera. Entonces, voy aquí de este punto a u. Entonces, voy a derivar con respecto a u. ¿Qué cosa? La derivada de z con respecto a b. Y todo eso en este caso, como sigo por la misma rama, voy a dar salto de u a x. Perfecto. Voy a derivar a u con respecto a x. Más, ¿por qué más? Porque sigo por la misma rama. Digo, porque cambio de rama. Entonces ahora voy de aquí a acá. Es decir, voy a derivar con respecto a b. ¿Qué cosa? La derivada de z con respecto a b. Todo eso ahora, ¿por qué Porque sigo por la misma rama. B, voy de b a x. Es decir, voy a derivar a b con respecto a x. Y ya simplemente entonces todo esto ya encontramos todas las derivadas. Simplemente ahora vamos acomodando todo para que quede más bonito. 2 multiplicado, sacar la derivada de u, de la derivada de z con respecto a u. Ya sabemos que esa es la segunda derivada de z con respecto a u. Por la derivada de u con respecto a x. Acá. Más derivar con respecto a b, la derivada de z con respecto a u, es sacar la segunda derivada parcial mixta. Primero con respecto a u y luego con respecto a b. Por la derivada de b con respecto a x. Perfecto. De ahí esto menos, lo escribo por aquí, menos
derivar derivar con respecto de u la derivada de z con respecto de b es sacar la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a b y luego con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x. Y ahora, finalmente, más derivar con respecto a b, la derivada de z con respecto a b, ¿qué cosa? ¿De dónde salió f? ¿Dónde puse f? Ah, disculpen, es una mala costumbre que tengo de andar poniendo z por f. Z. Porque con z de z es lo que estamos derivando. Perfecto. Ya. Ahora sí. Entonces, finalmente es la derivada de b, derivar con respecto a b, la derivada de z con respecto a b, sacar la segunda derivada de z con respecto a b, por la derivada de b con respecto a x. Ahora bien, sabemos que u era igual a x más 2y más 2, ¿verdad? Y sabemos que b era igual a x menos y menos 1. ¿De dónde entonces sabemos que la derivada de u con respecto a x es igual a 1? Y la derivada de b con respecto a x es igual a 1. Entonces finalmente tenemos que esto es 1, esto es 1, esto es 1, todo es 1 de hecho, todas esas derivadas son 1. Entonces finalmente nos queda 2, la derivada de z, 2 veces la derivada de z con respecto a u, ¿verdad? Más 2, la derivada parcial mixta con respecto de z con respecto primero a u, luego con respecto a b, menos la derivada parcial mixta de z primero con respecto a b y luego con respecto a u, y finalmente menos la derivada parcial, la segunda derivada parcial de z con respecto a b. Ya. Entonces, de nuevo, como a mí me decía que la función era de clase C2, yo sé que sus segundas derivadas parciales existen y son continuas, entonces por el teorema de Schwarz, son iguales. Entonces, por lo tanto, esta cosa de aquí es igual a la de acá. Entonces, por lo tanto, puedo operarlas. Y finalmente me va a quedar entonces que la segunda derivada parcial, primero con respecto a y, aquí es la segunda derivada parcial de z, primero con respecto a y y luego con respecto a x, va a ser entonces 2 la segunda derivada parcial de z con respecto a u, más la derivada parcial de z con respecto a u, primero con respecto a b y luego con respecto a u, menos la segunda derivada parcial de z con respecto a b. Y ahora sí, hemos sacado todas las derivadas necesarias que yo pues tenía que sacar, ¿no? Ahora sí, una vez que yo ya tengo todas las derivadas, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente lo que tengo que hacer es ya sustituir todas las derivadas en la ecuación que yo tenía y vamos a ver si todo eso de ahí va a hacer que se me reduzca a la ecuación que yo tenía aquí. Entonces vuelvo a copiar todo esto para ir poniendo todo lo que yo tenía. Como se darán cuenta es un poco largo, así que lo voy a ir poniendo hacia abajo por si acaso. Entonces aquí va a ser 2 multiplicado por la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Entonces vámonos en un examen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a buscar dónde está esa derivada, ¿no? Vengo para acá, ¿dónde está esa derivada que yo saqué? Justamente está aquí. Entonces, en mi caso le voy a tomar captura para ponerlo en la otra pantalla y poder ir copiando. Entonces, ya tenemos. Pero obviamente ustedes tendrían el papel al ladito, ¿no? Entonces, vengo y sigo, voy a hacer simplemente poner todo lo que yo he sacado en la ecuación. Entonces aquí tendría la segunda derivada parcial de z con respecto a u al cuadrado más 2 veces la segunda derivada parcial de z con respecto primero a b, luego con respecto a u, más la segunda derivada parcial de z con respecto a b al cuadrado. Ahora bien, como les dije, yo voy a ir poniendo todo hacia abajo porque si no, no me va a dar el espacio. Más, aquí me dice la derivada parcial mixta, que justamente fue esta que acabo de encontrar. Entonces, es 2 veces la derivada parcial de z con respecto a u, más la derivada parcial mixta de z, primero con respecto a b, luego con respecto a u, menos la de segunda derivada parcial de z con respecto a b. Perfecto. Luego aquí me dice menos que, aquí menos de hecho directamente le voy a cambiar los signos cuando lo vaya a poner. Entonces aquí es menos esta derivada, es decir, la segunda derivada parcial de z con respecto a y. Entonces yo digo, perfecto, me voy a buscar esa derivada que yo sé que ya la saqué, que si no estoy mal es esta de aquí. Perfecto, entonces le tomo captura. Un segundito que no me deja tomar captura. Entonces le tomo capturita aquí.
para tenerla aquí a un ladito y poder ir copiando. Entonces finalmente venimos para acá. Entonces voy directamente copiando lo que es aquí. Aquí me quedaría menos 4, la segunda derivada parcial de z con respecto a u al cuadrado. Aquí más la segunda derivada parcial de z con respecto a u y luego con respecto a b. Y aquí menos la segunda derivada parcial de z con respecto a b al cuadrado. O sea, con respecto a b. Entonces, de ahí que me dice la primera derivada, la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial, y sumado a la derivada parcial de z con respecto a y. Ah, pero esas fueron las primeras que yo saqué. Entonces me vengo para acá. Me vengo para acá y justamente aquí está una. Déjenme la copio. Sí, yo sé que esto es un poquito largo y disculpen que por lo menos en la anterior pizarra podía andar tomando capturas, pero en esta no sé, no sé si se puede, primero no sé si se pueda y segundo no sé si no sé, o si se puede, no sé cómo aún. Entonces, esta ahorita estoy copiando la derivada parcial de z con respecto a y. Aquí, un segundito. Y de ahí tengo la derivada parcial de z con respecto a b. Y finalmente voy a copiar esta de aquí, la derivada parcial de z con respecto a x. Uf, disculpen. Ahora sí. Me voy, que esa fue la primerita derivada que saqué, si se recuerdan. Entonces vengo para acá. Fue justamente esta derivada de aquí. Entonces venimos para acá y la copio. Ahora sí, después de tanto esfuerzo. Vengo para acá, 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 vengo. Y finalmente eso es más la derivada de z con respecto a u más la derivada de z con respecto a b y todo eso igual a 0. Ahora sí, vamos sumando, a ver. Para evitarme andar copiando tanto, van a ver. Aquí, entonces, esto ya saben, se distribuye, entonces aquí me quedaría 2, aquí me quedaría 4 y aquí me quedaría 2, para ir viendo. Entonces dense cuenta, voy a ir eliminando. Aquí, 2 z al cuadrado sobre 2 veces la segunda derivada de z con respecto a u, más 2 veces la segunda derivada parcial de z con respecto a u. Entonces, esta de aquí, 2 con 2, se me hacen 4 y se me van a ir con estos 4 de acá. Ah, perfecto. Entonces voy a ir poniendo lo que se va. Este se va con este, se suma con este y se va con este. Perfecto. Entonces yo digo, perfecto. Ahí se fue algo interesante. Ah, ya se fue esa parte ahí. Ahora bien, dense cuenta, aquí tengo 2 por la segunda derivada parcial de z con respecto a b. Aquí este se me va 1 y acá se me va otro. Entonces ahí que tendría este de aquí, con este acá me hacen menos 2, con este 2 se iba. Ahora bien, dense cuenta acá también, ¿qué pasa? Acá, esta, menos la derivada parcial de z con respecto a b, se va con más la derivada parcial de z con respecto a b. Perfecto. Y de ahí ya entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda lo siguiente. Entonces aquí, 4 más 1, fíjense, porque aquí tengo la segunda derivada parcial de z, primero con respecto a b, luego con respecto a u, aquí tengo lo mismo y acá tengo lo mismo. Entonces voy a sumar 4 más 1 más 4, entonces tendría 9 la segunda derivada parcial de z con respecto a primero a b y luego con respecto a u. Perfecto, entonces simplemente fue sumando estas de aquí. Y finalmente tengo esta y esta, entonces tendría más 2 veces la derivada parcial de z con respecto a u más la derivada parcial de z con respecto a u, entonces me queda 3 la derivada parcial de z con respecto a u igual a 0. Entonces simplificando todo 3, me queda que 3 la derivada parcial de z con respecto primero a u, luego con respecto a b, más la derivada parcial de z con respecto a u, y esto es igual a 0. Y ya, entonces vamos a ver si justamente eso era lo que yo quería. Efectivamente, aquí está. Entonces, esta ecuación diferencial, al momento que yo tomo este cambio de variables, entonces se redujo a esta ecuación de aquí. Y esto era lo que me preguntaban pues, y justamente eso era lo que me hubieran preguntado en un examen. De hecho, fue un examen difícil, por lo menos esa pregunta ahí complicada, porque dense cuenta que llevaba muchas derivadas de por medio, pero no era nada, si dense cuenta que saber hacer una, ya es el resto todo repetitivo. Entonces, especialmente este tema a mí me gusta explicarlo de esta manera porque
porque es un tema interesante. Una vez que ustedes ya lo entienden, ya entienden cómo se sacan las derivadas, ustedes ya pueden hacer cualquier ejercicio. Y bueno, entonces eso sería con respecto regla de la cadena, que espero que les haya gustado, ya por cuestiones de tiempo y porque mañana tengo que dar una lección. Si no tuviera que hacer nada para mañana, sí les seguiría dando tal vez una media horita, pero tengo que realmente estudiar para una lección. Así que por hoy quedaría eso la ayudantía. En teoría tenía que haber dado diferencial y aproximaciones y todo eso, pero ya quedará para la ayudantía del viernes. Entonces, de nuevo, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que, de nuevo, primero, muchas gracias por asistir. Segundo, espero que de la clase se lleven algo, que por lo menos lo puedan usar en alguna lección. Y eso sería todo. Que pasen una muy bonita tarde. Y cualquier cosa ya saben, que cualquier duda ya saben, me pueden escribir. Dígame.